Listo, compas. Muy bien. Bueno, si les parece, empezamos. Vamos a ver si continuamos. Les pido disculpas del plan original de la clase de sábado, pero surgieron temas de última hora. Ya, para tenerles en apuros y todo mejor. Nos complicamos. Entonces, debíamos de conversar si se ve necesario replantear otro día y eso, ¿no? Ya hemos de conversar con Jaime. El día de hoy más bien quiero seguir avanzando. Entonces, eh, vamos a continuar. Estábamos, compas, así como quien recordamos un poco la cosa. Recuerden que estábamos nosotros estudiando, estamos en este modelito que, bueno, como es un poco más complicado que los anteriores, ha tomado más tiempo, ¿no? Buenos días. Ya, seguimos en este tema, ¿no? Estamos estudiando el modelo clásico marxista de dos estados. Bien. El tema está un poco extenso, pero también es porque en este mismo tema se puede combinar varias cosas. Recordarán que aquí ya vamos a ver un poco, por ejemplo, ¿no? De la relación inversa que surge entre el salario real y la tasa de ganancia, al menos bajo los supuestos de este modelo, ¿no? La tasa media de ganancia, ya hablamos de eso. Entonces, nosotros vimos que en este modelo, si asumíamos, ¿no? Como en un inicio, que la distribución es exógena, ¿sí? Por tanto el salario real no tenía una teoría que lo explique, podíamos encontrar esta relación inversa, ¿no? Entre el salario real y la tasa media de ganancia, recordando que la tasa media de ganancia estaba vinculada a un mundo en donde se igualaban las tasas de ganancia sectoriales y provocaban que se estabilice el movimiento de capitales. Entonces eso ya lo conversamos. Y habíamos visto que surgía esta relación inversa que dejaba al modelo, si se quiere, entre comillas, abierto, ¿no? Abierto en el sentido de que nos quedaba todavía un poco la duda de cómo se definía el proceso de distribución. Pero lo notable era que parecía esta relación inversa entre salario real, tasa media de ganancia, en un mundo de tecnología de tierra, o sea, en un mundo en donde no teníamos productividades marginales ni nada de eso, sino más bien un mundo de tecnología con coeficientes fijos. Entonces todo eso ya lo conversamos. Y entonces la idea era cómo incorporar el proceso distributivo en el modelo. Proceso distributivo que no tiene por qué entrar como lo estamos haciendo. ¿No? Podría haber otros enfoques teóricos, los habíamos mencionado también. Pero al final, para que empate un poco con lo que hemos estado conversando en clase, al final la distribución la estamos conectando más o menos con los planteamientos que teníamos del modelo de Goodwin, ¿no? Recuerden que el modelo original de Goodwin es de 67, pero nosotros lo que hemos hecho es adaptar ese modelo al campo sectorial, este mundo de dos sectores. Y de hecho, la sesión anterior nosotros ya avanzamos un poco en este sentido, ¿verdad? Entonces digamos que el modelo que estamos viendo sí es el modelo clásico marxista de dos sectores, pero también considerando ciclos distributivos endógenos, ¿no? O sea, también estamos tratando de que entre el comportamiento cíclico o aproximadamente cíclico asociado al modelo de Goodwin. Entonces eso es un poco lo que hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos la sesión pasada? La sesión pasada lo que nosotros hicimos, compas, obviamente sin volver a desarrollar todo, pero solo las ideas. Lo que nosotros habíamos hecho la sesión pasada un poco fue ir adaptando el modelo, ¿verdad? Considerando la participación salarial. ¿Sí? O sea, nosotros íbamos a considerar la variable participación salarial como representante del proceso distributivo, la cual nos es familiar, puesto que viene del modelo original de Goodwin, ¿no? Entonces aquí teníamos la variable de participación salarial, con la novedad de que esta participación salarial en un mundo sectorial ya no era una variable, o bueno, no se podía medir en términos tan agregados, ¿no? Sino que nos tocaba considerar el pago salarial tanto trabajadores del sector 1 como del sector 2. Y esto también tenía que medirse en términos
del ingreso total, ¿no? Que es el ingreso generado por la producción tanto del sector 1 como del sector 2. Entonces, el hecho de que tengamos que medir la participación salarial considerando tanto al sector 1 como al sector 2 provocaba que aquí aparezca la variable de distribución sectorial del capital, ¿no? K2 sobre K1. Entonces, eso digamos que incorporaba una capa adicional de complejidad al modelo, porque el modelo entonces no solamente tenía en cuenta la cuestión sectorial, salarios, etcétera, que ya hemos discutido antes, sino que también ya toma en cuenta el hecho de que en una economía, mientras haya distintos niveles de capital entre el sector 1 y el sector 2, eso provocaba a su vez diferentes composiciones en el empleo y eso afecta a la participación salarial. Y hablamos de eso también un poco, pero es más o menos para darle el contexto a la clase de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No? Básicamente nosotros obtuvimos, tomando en cuenta esta observación de la participación salarial, obtuvimos dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial que nos describía el comportamiento de la participación salarial ya en términos agregados. Y también, bueno, primero, antes de eso, no, disculpe. La participación salarial la habíamos expresado en términos de salario real. Era más que nada para poder deshacernos del variable salario real y poder incorporar este comportamiento directo en la ecuación diferencial que teníamos originalmente en el modelo, ¿no? Entonces voy a volver a copiar esta ecuación diferencial. Ya. ¿Dónde se copió acá? Ya. Entonces esta era la ecuación diferencial que provenía. Originalmente esta ya la teníamos. Recordarán que venía de la dinámica de los movimientos de capital, ¿no? Se movían los capitales en el sector 1 y en el sector 2. Sin embargo, originalmente nosotros teníamos esa ecuación, de hecho, recordarles un poco, ¿no? Esto de aquí venía del x punto sobre x igual a omega R2 menos R1, ¿no? Que en esencia lo que decía era que teníamos un movimiento de capitales dependiendo de cómo están definidas las tasas de ganancias sectoriales, ¿no? Recuerden que originalmente esto viene del trabajo de DAT, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es tomando esa idea del trabajo de DAT, ¿verdad? Originalmente sacamos la ecuación diferencial asumiendo salario real fijo o exógeno, pero ahora lo que hicimos fue replantear para que ya no aparezca el salario, sino que nos aparezca la participación salarial, o sea, como un término que también influye en la dinámica de cómo se distribuye el capital en los sectores, cosa que ya vimos, solo estoy recapitulando. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también para la propia participación salarial, sacamos una ecuación diferencial. Sí, está más abajo. Que igual, ya la clase pasada quedó explicada, ¿no? Déjame darle un poquito de zoom, porque esto está compilando así. Bueno, no hay problema. Esta era básicamente la ecuación, ¿no? Igual ya la vimos nosotros en clase, ¿no? Recuerden que simplemente entre comillas, ¿no? Lo que nosotros hacíamos era tomar la ecuación de la participación salarial y lo diferenciamos, ¿verdad? Resulta está conveniente. Ya. Entonces, recordar un poco, no tanto la ecuación, como ya saben ustedes, estos modelos se van haciendo cada vez más complicados y pierde sentido saberse la ecuación. Eso es, por lo menos. Más bien, recordar qué supuestos tenemos, ¿no? Entonces, recuerden que en la primera ecuación está el tema del movimiento de capitales y hemos incorporado el tema de la participación salarial. En la segunda ecuación, que propiamente es la dinámica de la participación salarial, en cambio, lo que habíamos nosotros era tomado o incorporado la curva de Phillips de salario real, ¿no? El W punto sobre W igual a menos rho sub 0 más rho sub 1 por pi. ¿Sí? Entonces nosotros en esta ecuación habíamos incorporado el supuesto que venía originalmente del modelo de Goodwin, de que el comportamiento dinámico del salario real dependía de la tasa de empleo. Entonces eso permitió armar. Bueno, y también se acordarán que en esta ecuación nos quedaba el x punto sobre x, ¿no? Que siempre aparecía este x punto sobre x, que era el que provocaba que teníamos que, en esencia, reemplazar la ecuación diferencial de arriba abajo, ¿no? Y nos quedaban por eso las ecuaciones a este nivel. Pero lo importante, compas, entonces, si yo asumo que la tasa de empleo afecta la dinámica del salario real, obviamente entonces también afecta la dinámica de la participación salarial,
y es lo que hace que aparezca la tasa de empleo también en el sistema. ¿Sí? Tasa de empleo, más también de la misma distribución sectorial del capital, ¿no? Que está ahí. Entonces, en resumen, esas son las dos ecuaciones que hemos incorporado hasta el momento. ¿Sí? Y más o menos los principales supuestos, ¿no? Obviamente hay más supuestos, pero son los más importantes. Si quieren, podría resumirse en eso, ¿no? Tomamos en cuenta movimiento de capitales, por un lado. Por otro lado, tomamos en cuenta también el mercado laboral a través de la curva de Phillips de salario real. Y de hecho, si se acuerdan, al final de la clase también surgió un poco una observación que me gustó mucho, ¿no? El tema de criticar que este modelo está asumiendo cosas muy simples, especialmente en el mercado laboral, ¿no? O sea, recuerden aquí que teníamos el tema de que se podría pensar que el mercado laboral podría o debería ser más complejo, incluso podríamos considerar temas más institucionales, y por otro lado el tema de la medición, el tema ya más de la cuantificación de parámetros, que eso, bueno, podemos volverlo a discutir con más calma. Pero en eso se resume un poco lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, recuerden que en el tema del mercado laboral habíamos incluso hecho un poco la especulación, ¿no? De que aquí podríamos tener una función de la propia X. O sea, que dependiendo de cómo está estructurada la economía entre el sector 1 y el sector 2, o sea, entre cómo se distribuye el capital en cada sector, podríamos suponer que la forma que toma la negociación salarial cambia, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, ¿no? En el sector 1, recuerden que la X es la distribución del capital, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un sector 1 muy fuerte? ¿Verdad? O sea, supongamos que el sector 1 es el que más acumula capital. Recuerden que el sector 1 es el que produce bienes de capital mismo. Entonces, podríamos pensar que los trabajadores de ese sector tal vez están más organizados que los trabajadores del sector 2 que están más vinculados a bienes de consumo. Podría ser el caso, ¿no? Entonces, de ser ese el caso, podríamos pensar que si esta X cae, la caída de esa X podría motivar, ¿verdad?, a que aumente el poder de negociación salarial. O sea, se podría hacer esa extensión del modelo, no lo vamos a hacer por temas de espacio y temas de tiempo, pero se podría. Y muchas otras extensiones. Eso uno. Y otro, antes de seguir, recuerden, compas, que todas las cosas que estamos nosotros poniendo aquí como ecuaciones resumidas, ¿sí? Si quisiéramos hacer un modelo mucho más formal, tendríamos que incorporar alguna forma de microfundamentación, cosa que tampoco estamos haciendo, más que nada porque estos modelos son bastante recientes, ¿no? Entonces la microfundamentación todavía está sin empezar. No se olviden que para cambio tecnológico endógeno ya vimos, bueno, no lo vimos en clases exactamente, pero sí les dejé algunas sugerencias sobre la microfundamentación de esos factores, ¿no? Bueno, compas, entonces continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos está faltando incorporar en el modelo la dinámica de la tasa de empleo, que de una u otra manera va a permitirnos ver cómo estos movimientos sectoriales en términos del capital y también de distribución del ingreso golpean a la tasa de empleo. Entonces, digamos que esa es la pieza que nos está faltando para terminar de completar el modelo, ¿no? Entonces, si quieren, vamos ahora a meternos un poco más en detalle de cómo vamos a estudiar el mercado laboral, ¿no? Entonces, es lo que queremos hacer ahorita, incorporar el mercado laboral en esta formalización para ver hasta qué punto se retroalimentan las variables, ¿no? Ok, entonces todo eso ya está también cargado en el notebook. Ya. Listo, entonces vamos a continuar, ¿no? Creo que un poquito de esto ya lo hablamos la clase pasada, sin embargo, si me permiten, voy a empezar desde ahí, claro, con un ritmo un poquito más rápido, pero para incluso que el video quede un poquito completo, ¿no? Entonces vamos a partir de la tasa de empleo. Entonces recuerden que la tasa de empleo en este mundo, ¿sí? Empezamos desde la tasa de empleo. La tasa de empleo aquí tenía que considerar tanto a trabajadores del sector 1 como a trabajadores del sector 2. Y teníamos que considerar también la oferta de trabajo, ¿no? La oferta es agregada. Entonces tenemos un mercado laboral con una oferta de trabajo agregada que se va a distribuir sectorialmente entre ambos sectores, el sector 1 y el sector 2. Entonces, esta deducción ya no lo voy a hacer porque esta ya la hicimos, creo. Sí, ya hicimos esta, ¿verdad? No me acuerdo, ¿sí? ¿Verdad? Creo que sí. Sí.
Bueno, de todas formas creo que lo podemos hacer rápido, no nos compliquemos. O sea, ¿cuál era la idea, compas? La idea era que como yo tengo aquí la agregación, vamos a hacerlo más rápido. Sí, sí. No nos demoramos nada. Entonces aquí está igual sobre ya. O sea, ¿cuál era la gracia? La gracia es que como yo tengo aquí la agregación de los dos sectores, de una u otra forma eso tiene o me está indicando que la distribución del capital entre sectores va a ser relevante. O sea, aquí, por ejemplo, lo que podríamos hacer siempre es artificio, ¿no? O sea, yo podría dividir para ONK1 y multiplicar por ONK1. Aquí podríamos dividir, este es 1, ¿no? 1, U2NK2, U2NK2. Pero recuerden que eso nos daba las intensidades del capital en cada sector, ¿no? Y a la vez nosotros, recuerden que sabemos que si X es igual a K1 sobre K2, entonces obviamente K2 va a ser igual a, perdón, K2 sobre K1 le definimos. Ya. Entonces K2 va a ser igual a X por K1. Entonces donde está K2 podríamos de hecho ya escribir XK1. Básicamente para ¿qué pasaba aquí? Se simplificaban los... A ver, de una vez. Ya, entonces, ¿cómo quedaba la tasa de empleo? ¿No? Abajo no pasa nada, sigue siendo el mismo N. Y arriba nos quedaban las intensidades de capital. Bueno, las inversas, ¿no? De las intensidades, o sea, que quedaba bueno, 1N, K1 sobre K1 minúscula, más U2N, K2, no, pero K2 es X. K1 sobre K2 minúscula. Recuerden que las K minúsculas son las intensidades del capital. Sí. Entonces aquí pueden ver que aparece K1 y otra vez K1. Y entonces nos quedaba, vamos a ver acá, que la tasa de empleo era igual, factor común. Bueno, y denominadores comunes de una vez, K1 sobre N por ya, 1N, K2 más U2N, XK1, ¿verdad? Sobre K1, K2. Ya. Sí, o sea, en esencia lo que queríamos con esta ecuación, ¿verdad? Es partir de la definición agregada de la tasa de empleo y que se visibilice que al final vamos a depender nuevamente de la X. Nuevamente vamos a depender de cómo se distribuye el capital entre los sectores 1 y 2, que a la vez conocemos su dinámica, ¿no? Por las ecuaciones que hemos desarrollado antes. Ahora, de aquí lo que hicimos, compas, fue tomar en cuenta que ese K1, ¿sí? Como que me da un poco de asimetría en la ecuación. O sea, como que si yo veo el K1 ahí, daría la impresión de que estuviéramos pensando que solo la expansión del capital en el sector 1 importa. Entonces, lo que nosotros ahí hicimos fue definir al capital total, que era K1 más K2. Entonces, al tener el capital total, yo podría reemplazar, ¿no? Entonces, aquí me quedaría K1 más, y en vez de K2, XK1, y entonces yo podría escribir K1 en función del capital total, ¿no? K sobre 1 más X. Si 1 no me convence, ya. Ok, entonces eso era básicamente para tomar este K1, podríamos reemplazarlo acá, ya ni hace falta que lo haga. Pero entonces veíamos que al final la dinámica de la tasa de empleo, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Esa dinámica de la tasa de empleo no es que depende solo de K1, en realidad depende de la dinámica de toda la expansión del capital y de cómo el capital se distribuye entre sectores y también depende de cómo se mueva la oferta de trabajo, ¿no? Ok, entonces eso también ya un poco lo mencionamos en la anterior clase. Esto que está hecho acá, permítanme cargar las ecuaciones. Ya igualmente aquí está ya la agregación. Algebraicamente esto no es la cosa, ¿no? O sea, no, por eso les digo, no es el tema de saber si o no las ecuaciones lo que me interesa, ¿no? Lo que me interesa es que entiendan un poco, y en general esto pasa con muchos modelos heterodoxos, ¿no? O sea, sí, se puede microfundamentar, le puedes poner más detalles de eso, pero al menos en el campo heterodoxo no se valora mucho eso, se valora la idea macro. Pero la idea macro, ¿cuál es? Quiero entender que la tasa de empleo, ¿verdad? Como está aquí, depende de la expansión del capital, depende de cómo se distribuye el capital entre sectores, depende de la oferta de trabajo. Y claro, después de que hagas el modelo, hay la posibilidad de mejorar, ¿no? De darle más detalles, microfundamentar, lo que sea, pero por lo menos tener el mapa mental claro de
Y por eso es macroeconomía, ¿no? Claro, a nivel macro. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos esa ecuación. Y en esa ecuación es donde aplicábamos la log diferenciación, ¿no? Entonces ahí aplicamos la log diferenciación. Entonces no tiene ni sentido hacerlo a mano. Ya. Listo, entonces esta ecuación que está acá abajo sería el resultado de tomar la ecuación original de la tasa de empleo y luego diferenciarle para ver cómo se comporta su dinámica en el tiempo. Entonces eso también ya un poco lo mencionamos. Y podemos ir viendo que vuelve a aparecer el x punto sobre x, ya sabemos que eso significa que la dinámica de cómo se mueve el capital entre sectores va a afectar a la tasa de empleo. Ahí empiezan las retroalimentaciones, ¿no? Porque si x afecta a phi, ¿verdad? Después phi va a afectar a la participación salarial y después la participación salarial vuelve a afectar a x y surgen retroalimentaciones que originalmente no teníamos en el modelo, especialmente si asumíamos salario exógeno. Pero también tenemos aquí la expansión del capital, K punto sobre K, y la expansión de la oferta de trabajo. Entonces, vamos a concentrarnos en el K punto, que creo también discutimos un poco. El K punto en este mundo sectorial, ¿verdad? En este mundo sectorial, bueno, en cualquier mundo, ¿no? El K punto va a representar la inversión. Eso es por definición. Bueno, asumiendo, hay un supuesto implícito, no sé si lo puse acá, déjenme ver. A ver, cargamos la ecuación. Y no se olviden, no, el Python te arroja las ecuaciones de forma mucho menos amable, ¿no? Entonces ahorita está cargando un poco, se demora. Entonces lo que a ti te toca hacer es, una vez que Python te arroja esto, pedirle a cualquier inteligencia artificial que te reorganice los términos, ¿no? Entonces recuerden que ya... Eso está pasando mucho en varios modelos, ¿no? Tanto ortodoxos como heterodoxos. Cada vez la inteligencia artificial es más capaz de entenderte las ecuaciones o los supuestos y es mejor que tú solamente ya tengas el mapa mental claro para saberle cómo organizar la ecuación. Pero bueno, no creo que le puse, déjenme ver, revisada. Verán, aquí hay un supuesto implícito que no hemos mencionado antes, pero sí vale la pena, porque entre otros que han mencionado esto está Kalecki, ¿no? Ya de a poquito hemos de hablar de Kalecki, especialmente en las próximas clases. La verdad, Kalecki tiene un argumento bien interesante, que él dice, a veces los economistas cometemos el error de no considerar que no es lo mismo la demanda de inversión que la producción de los bienes de capital. Porque cuando yo hablo de inversión, ¿sí?, de la I propiamente, estoy viéndole más desde un enfoque de la demanda. Demanda de bienes de capital. De hecho, si ustedes se acuerdan, nosotros... A ver, capital mejor con K. Entonces, recuerden que nosotros incluso ya sabíamos que esa inversión, ¿verdad?, tiene que ser igual a la demanda real de los bienes de capital. ¿Sí? La demanda que nosotros vemos en términos del sector 1, porque el sector 1 es el que producía los bienes de capital. Pero aquí estamos implícitamente asumiendo que la producción real, ¿sí?, la producción real de los bienes de capital se iguala perfectamente a una demanda que originalmente incluso puede ser en dinero. Pues, ¿qué es lo que dice Kalecki? Kalecki dice, puede pasar que los capitalistas, que las empresas capitalistas demanden bienes de capital, pero la producción de esos bienes requiere tiempo. La instalación requiere tiempo. Y entonces, esta igualdad no necesariamente en un mundo más realista se va a dar de inmediato. Puede suceder que la demanda de bienes de capital sea ahora, pero la instalación y el hecho de que ese capital se vuelva efectivamente cambie en K. Porque cuando le hago K punto, recuerden que estoy asumiendo que se instaló el capital y ya está instalado. Es capital instalado, está creciendo. Entonces ahí yo estoy asumiendo que el tiempo que requiere la instalación de ese capital es irrelevante. ¿Sí? Entonces ese es un supuesto también bastante fuerte. Kalecki tiene una discusión al respecto. Incluso algunos de los últimos trabajos que se han hecho al respecto muestran que uno puede asumir que aquí existe un rezago. O sea, tú puedes hacerle más complicado el modelo todavía y asumir que entre la decisión de invertir y el hecho mismo de crear infraestructura para el capital puede requerir tiempo.
y algunos modelos preliminares empiezan a ver que eso puede generarte hasta dinámicas caóticas. Un poquito de eso hemos de hablar después, o sea, cómo puedes generar caos en este tipo de modelos. Sí. Pero bueno, el punto es que nosotros no nos metemos con ese supuesto, asumimos que lo que demandan las empresas capitalistas inmediatamente se vuelve capital instalado, nos complicamos. Y a la vez, recuerden que nosotros ya estudiamos las demandas. Eso lo estudiamos cuando vimos el equilibrio general en los mercados. Entonces yo ya tengo una ecuación para la demanda real en el sector 1. ¿Sí? Entonces la demanda real en el sector 1, esta venía a estar financiada en definitiva por las ganancias de los capitalistas que son destinadas al ahorro y bueno, a la inversión, ¿no? En este mundo que estamos asumiendo igual que ahorro es igual a inversión. Entonces esto, si no me equivoco, creo que era la tasa de ahorro capitalista por R1K1 más R2K2, sin los precios, ¿no? Sí, sin los precios. Porque era la demanda real. Si es que fuera nominal, recuerden que tocaría multiplicar el precio 1, que es el precio de los bienes de capital. Y también recuerden que nosotros tenemos las tasas de ganancia. ¿Sí se acuerdan que teníamos las dos tasas de ganancias sectoriales? Que dependían a la vez de los precios relativos, el salario real y todo eso. Entonces ya más o menos pueden intuirle por dónde va el procedimiento, sin que vayamos a hacerle todo detalle. En resumen, en esta ecuación tengo que considerar que apunto es la inversión. A la vez tengo que considerar que la inversión empata con la demanda real de bienes de capital. A la vez debo considerar que la demanda de bienes de capital empata con las ganancias reales que son destinadas al ahorro. A la vez, eso tengo que empatar con la idea de que aquí, en la demanda real de bienes de capital, están metidas las tasas de ganancia, que a su vez también dependen, sí, de hecho, así como un recordatorio rápido, las dos tasas de ganancia que ya hemos sacado antes, tasas de ganancia en el sector 1 y en el sector 2, eran iguales. Si me equivoco, por favor me corrigen, pero creo que iba así, PK1, PK2, aquí debe haber estado 1N, aquí creo que era U2N, y a ver, si es que este es bienes de capital, creo que este quedaba Q1 menos W, PQ1, PQ2 menos W. Así era, ¿no? Sí. Exacto. Entonces ahí están las dos tasas de ganancia que sacamos igual en su momento. ¿Qué a la vez de qué depende? Del salario real, que en este modelo que toca hacer. ¿Se acuerdan que teníamos la ecuación de la participación salarial como función del salario real? Entonces tocaría despejar el salario real para que no me quede el CW, sino me quede la participación. Y en el caso del precio que toca hacer, toca usar el precio de equilibrio que ya nosotros también sacamos. ¿Se acuerdan? El precio que permitía o garantizaba equilibrio en los dos mercados. Entonces, si ven como esta ecuación de empleo se va a complicar bastante, ¿no? Porque por el lado de la demanda de bienes de capital, toca considerar toditos esos factores. ¿Claro? Pues más o menos vamos viendo cómo queda, ¿no? Ya, aquí ya es software, compas. Aquí sí ya. Aquí tú ya vas dejando que el mismo software vaya haciendo los reemplazos, ¿no? Pero pueden ver, ¿no? Ahí estamos recordando que la demanda es igual a... Bueno, hay otra opción también, ¿verdad? No es... Este es un camino, ¿no? Otro camino que también puede ser útil es recordar que esta demanda coincide con la oferta de uno. ¿Sí? Va a dar lo mismo. O sea, cualquiera de los dos caminos da lo mismo porque recuerden que al final, si tú asumías equilibrio en un mercado, había equilibrio en otro mercado, el otro es igual a la inversión, todo se cuadraba, ¿se acuerdan? Entonces da lo mismo al final. Pero otra opción también podría ser que tú digas que esta demanda a la vez tiene que coincidir con la producción de los bienes de capital. ¿Sí? Por el lado que le hagas da lo mismo. El caso es que, miren, aquí por ejemplo se está haciendo así, ¿no? Producción de bienes de capital coincide con la inversión. Al final, como les digo, lo importante es entender qué está detrás. Ya, esto va a empezar a crecer más. Entonces, a ver, ¿de dónde sale esta ecuación? ¿Qué opinan? Sí, dejemos un ratito esto. Esto es como quien dice la intuición. A ver, tomemos un rato lo que hicimos antes. Hemos dicho que la inversión es igual a K punto, pero a la vez es igual a demanda 1, que a la vez es igual a Y1, ¿no? Entonces, K punto sobre K, evidentemente va a ser Y1 sobre K. ¿Ya? ¿Qué haríamos ahí con Y1 y sobre K? ¿Qué tocaría hacer luego? Si ven que al final quiero saber cómo se mueve la inversión.
Intuitivamente ya sé todos los factores que están detrás, pero ahora ya en las ecuaciones, ¿qué hago? A ver. ¿Qué era acá? Es el K agregado, ¿no? Entonces aquí tocaría poner el K1 más K2. Ya. Luego de hacer ese K1 y K2, ¿qué podemos hacer? Arriba en el numerador podríamos dividir para L1 y multiplicar. Bueno, me falta espacio. Tenemos arriba. Ya, en el numerador podríamos hacer esto, ¿no? Y1 dividido por L1 y multiplicarle por L1. ¿Por qué quiero hacer esa división? ¿Qué era Y1 sobre L1? Sería la productividad en el sector 1. Y se vuelve constante, ¿se acuerdan? O sea, la idea es lo de siempre. O sea, quiero encontrar una forma en que al final me queden aquí las constantes del modelo. Recuerden que en el modelo no hay cambio técnico. Si no hay cambio técnico, entonces productividades e intensidades del capital se quedan constantes. No hay cambio técnico. Y aparte estamos asumiendo tecnología Leontief. Ya. Entonces aquí puedo sacar Y1 sobre L1, ¿verdad? Que se vuelve la productividad 1. ¿Y qué más puedo hacer? Por ejemplo, abajo, ¿qué podemos hacer? Siempre que vean los K, ya pueden asociar que toca meter alguna intensidad de capital. O 2 en... perdón. A ver, borrador. Vámonos bien. Arriba sería el O2N y abajo vendría el L1. Ahí estaría... el L1, el L2 no. Ahí estaría la intensidad de capital, ¿verdad? En el sector 2, por ejemplo. Entonces, para mantener el artificio sería L2 sobre... bueno, antes, incluso no vale hacerle para L2. Porque yo sé que K2 es XK1. Entonces solo tendría que ser para K1. O sea, K2, pero no sé qué es XK1. Exacto. Hagámoslo paso a paso, después para hacer todo ahí mismo. Ya, entonces al final me quedó la productividad, ¿verdad? Q1 por L1. Ya. Ese L1 me está un poquito estorbando, ¿no? Y abajo, ¿qué tengo? Tengo un factor común, que sería K1 por 1 más X. Eso. Entonces aquí pueden ver que me está quedando el L1 y el K1. Casi ya es la intensidad de capital. ¿Qué tenemos que salir para que me quede ya la intensidad? Sería de multiplicar arriba por 1n y abajo también por 1n, ¿no? ¿Cómo lo dejé aquí? Sí, con K1 mismo. Entonces ahí pueden notar, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Sería K1 por UN sobre L1. Entonces esas tres, ¿verdad? Estos tres de acá son la intensidad de capital. Entonces, ¿cómo me va a quedar K punto sobre K? K punto sobre K igual. Sería productividad 1n sobre... Estos que hemos agrupado son la intensidad de capital en el sector 1 y 1 más X. Ya. Sí quedó eso, ¿verdad? Sí, ya. Listo. Entonces, en principio, uno diría, bueno, simplemente esa ecuación, todo lo que dijimos antes no está involucrado. Pero recuerden que todo lo que dijimos antes, ¿sí?, proviene de la idea del equilibrio. Sí, o sea, proviene de la idea de que la demanda es igual a la oferta, a la vez todo eso es igual a la inversión y a la vez se financia con las ganancias. Entonces, esa ecuación que está ahí detrás está recogiendo todito ese elemento. O sea, analíticamente recoge todito eso. O sea, en otras palabras, ¿no? Si en vez de hacerle de este camino hiciéramos los reemplazos anteriores, deberían llegar al mismo resultado. Porque básicamente va a suceder lo que ya vimos antes. O sea, que una igualdad implica la otra, ¿no? Sino que digamos que aquí está hecho el paso más simple, ¿no?, que es aprovechar que a la vez, si es que todo esto es igual, entonces también es Y1. Y a la vez está el supuesto que les dije que planteaba Caleggi. O sea, estamos asumiendo que el tiempo que se demora la instalación de capital versus la demanda del capital es irrelevante. Otra forma de decirlo sería que estamos en un modelo de largo plazo donde esos tiempos no son muy drásticos, ¿no? O sea, no, para efectos de modelización podríamos asumir que son relativamente pequeños. Listo, compas. Entonces ya tenemos esta función. Pues yo tengo ya el comportamiento de K punto sobre K. Al final, ¿qué variable aparece? La X.
Si ven que lo demás son constantes, ¿no? Uso de capacidades, productividad, intensidad de capital. Pero implícitamente sabemos todo lo que está detrás, ¿no? Listo, entonces, a ver, antes de pasar a ese tema, ¿dónde iría esta ecuación? ¿Dónde tendríamos que reemplazar el K punto sobre K? Sería K. Entonces aquí yo ya sé que K punto sobre K sería igual a Q1 U1N sobre K1 por 1 más X. Ya. Entonces ya estaría incorporándole esa ecuación que acabamos de obtener en esta parte, ¿no? Y a la vez sé que está todito lo demás. Sé que esa igualdad que está aquí implica todas las demás igualdades. Ahora vamos a pensarle un poco el n puntos sobre el n, este de acá. Bien, pues verán, una opción para esta parte sería mantenernos en el modelo de Goodwin. En el modelo de Goodwin, recuerden que n puntos sobre n simplemente era una constante. Asumíamos que la oferta de trabajo crece a un ritmo constante y se acabó. Sin embargo, aquí le vamos a extender un poquito más. Si bien la idea de mi idea, digamos, en esta clase ha sido meter todo lo que más o menos incorpora el modelo clásico marxista, si bien que tiene un montón de cosas de modelo. Entonces algo parecido vamos a hacer con el n puntos sobre n. ¿Ya? Entonces, véanlo así, ¿no? Estoy en un mundo sectorial. ¿Sí? Tengo sector 1, sector 2. Sector 1 que hemos dicho que produce bienes de capital, sector 2 produce bienes de consumo. En estos sectores hemos visto que los capitales al moverse, ¿verdad? Está el capital 1, capital 2. Cuando los capitales se mueven y se refleja ese movimiento en la X, ¿verdad? Se mueve, digamos, crece, lo que sea. Sabemos que esto afecta a la participación salarial. Va a haber cambios en la participación salarial. Que eso evidentemente también significa, recuerden que la participación salarial es una función del salario real, significa que el salario real se mueve. ¿Vale? Entonces estamos en un mundo donde los capitales se mueven a qué sectores y eso va provocando que el salario real se mueva a qué sectores. O bueno, se mueva en respuesta al cambio del capital en qué sectores. ¿Será que en este mundo, y es más, esta observación podría aplicar hasta el modelo de Goodwin, ¿tiene sentido pensar que en este mundo la oferta de trabajo crece como una constante? Esa es la duda, digamos. Entonces piensen en esto, ¿no? Goodwin originalmente asume eso solo por simplificar el modelo. Recuerden que el modelo Goodwin ya lo presentó en 4 páginas. El modelo son 2 páginas. O sea, él no tenía muchos ánimos de ver la economía a detalle. Pero en el modelo clásico marxista, sí, o sea, ya desde el enfoque de los clásicos y también de Marx, el movimiento del salario suele estar bastante conectado con el movimiento de la oferta de trabajo. ¿A qué me refiero? Pongámoslo fácil, y de hecho pongámoslo en un contexto muy realista, ¿no? Digamos que tienes el mapa mundi. Supongamos que aquí está el sur y aquí está el norte. ¿Ya? Incluso les decía, ¿no?, que se podría pensar en un modelo con 2 sectores, un sector norte y un sector sur, pero ahorita creo que lo vean más intuitivamente. Supongamos que nuestro modelo se trata solo del norte. Ya, todo el modelo que estamos haciendo representa la dinámica capitalista de Estados Unidos, de Europa Occidental, etc. Por un poco de intuición, ¿dónde será más alto el salario real? ¿En el norte o en el sur? Creo que está claro que en el norte, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los trabajadores del sur usualmente cuando ven que en el norte el salario real es muy alto? Migran, ¿verdad? No hay que ser muy inteligentes, ¿no? O sea, uno sabe muy bien que, más allá de lo que digan nuestros modelos en los hechos, el salario real, cuando estás en un mundo dividido, ¿verdad?, puede incentivar a que los trabajadores del bloque con el salario más bajo se muevan a donde hay salarios más altos, es evidente. Paradójicamente, ¿quién creen que discutió esto? Sí. Es llamativo, pero esta discusión del movimiento de los trabajadores debido al tema migración, por ejemplo, ya estaba discutido por los clásicos y por Marx. Sí, o sea, ellos ya tenían una discusión de cómo la dinámica del salario puede motivar, por ejemplo, migración, ¿no? Ese sería un ejemplo, migración. ¿Ya? Ese es más Marx. Sí, Marx, de hecho, tiene un concepto que es el ejército laboral de reserva fluctuante.
y que un poco discute eso, ¿no? Bueno, tiene algunos, o sea, cuando ustedes leen a Marx, hace una distinción dentro del gesto de reserva laboral. Y una de esas distinciones es, bueno, él habla de tres grupos, ¿no? O bueno, cuatro en realidad: fluctuante, latente, estancado y pobre. O sea, es como decirte que Marx no es que decía desempleados y punto, ¿no? Es más, Marx hablaba de que el ejército laboral de reserva son desempleados y subempleados. Y ese grupo es que les digo que se dividía, ¿no? En estancado, latente, fluctuante, y a veces ponía uno más que es el pobre. Y en esa división que hace Marx, que está en el tomo 1 del Capital, en el capítulo 23, ahí él da a entender que, por ejemplo, las dinámicas del salario son típico ejemplo de cómo surge la migración campo-ciudad. Sí, o sea, Marx ya da unas ideas de esos procesos migratorios que obviamente después se profundizarían. Ahora, los clásicos también hablaban de eso, o sea, no solo Marx. Y es más, Malthus, por ejemplo, le va a asociar mucho la dinámica salarial al tema vital. O sea, va a asumir que, ok, si el salario es muy alto, por encima de una subsistencia, entonces como que eso motiva a que los trabajadores tengan más hijos. Bien, bien. Recuerden que Malthus era, en definitiva, casi que cura, no era reverente, entonces, bien religioso. Entonces Malthus criticaba mucho eso, ¿no? Ya saben la historia, ¿no? Malthus decía siempre, tienen muchos hijos, la población crece de forma geométrica, los alimentos de forma aritmética, etc. Pero lo importante en nuestro caso es eso, ¿no? O sea, Malthus también veía una conexión del salario real con respecto a la población disponible para trabajar. Y lo mismo había en Smith, en Ricardo, etc. Entonces, en los modelos clásicos marxistas, compas, que son los que estamos revisando ahorita, digamos que la costumbre ha sido no tratarle a la n como una variable exógena cualquiera, sino que esta n o su crecimiento, el n punto sobre n, puede estar conectado a varios enfoques, ¿sí? A varios factores. O sea, en pocas palabras, puede volverse una variable endógena dentro del modelo. Y bueno, lo que les voy a decir también está sustentado en lo que plantean Blecker y Setterfield. Recuerden que ese es el libro de cabecera que estamos usando. Entonces, ahí en Blecker y Setterfield tienen más detalles de lo que les voy a decir ahorita, ¿no? Aquí solo les hago un resumen rápido para seguir armando el modelo. Pues, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía en el caso de Malthus, ¿sí? Malthus más o menos consideraba que si el salario real supera un mínimo de subsistencia, claro, ojo, esto está hecho en palabras de Blecker y Setterfield, ¿no? O sea, ellos le reinterpretan para que sea más fácil de entender. Pero en definitiva, ¿qué dice Malthus? Más o menos. A ver, otra hoja mejor, no sé la 15. Ya. Entonces, en el caso de Malthus, recuerden que Malthus tenía un montón de debates con Ricardo, ¿no? Y es interesante, ¿verdad? O sea, pese a que tenía unos debates y todo, se guardaban cierta admiración y respeto mutuo, ¿no? O sea, decía, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero mantenían cierta correspondencia. O sea, algunos dicen que ese debate Malthus-Ricardo terminaría después pareciéndose a los debates que tendrían, por ejemplo, Keynes y Hayek. Entonces, claro, a su nivel, ¿no? Pero bueno, y claro, entonces dicen que Keynes tenía mucha inspiración en Malthus y todo eso, pero bueno, son especulaciones. Lo interesante en el contexto del modelo. Para Malthus, si tú tuvieras un salario real que fuera mayor a un salario, digamos, de subsistencia, entonces sería de esperar que el n punto sobre n, ¿verdad?, sea más alto. O sea, tienes un salario mayor al de subsistencia, entonces la gente tiene más plata y básicamente con eso puede subsistir mejor, tiene más ingresos. Muy mecanicista, ¿no? Pero básicamente es la idea, o al menos es lo que Blecker y Setterfield interpretan de Malthus. Y de hecho esto también suele hacerse algunas personas que malinterpretan a Marx también, porque Marx también habla de mínimo de subsistencia. Entonces a veces que dicen que Marx también asumía que había mínimo de subsistencia y se acabó, ¿no? Porque nadie se molesta en leer a Marx. Bueno, no sé si valga la pena o no, pero lo que sí es cierto es que en Marx la concepción del salario es un poquito más elaborada, ¿no? Ya vamos a hablar de Marx también. Pero eso sería Malthus. Por su parte, también se tiene algunas ideas de Smith y Ricardo. Repito, este es un resumen de Blecker y Setterfield. En el capítulo 2 ustedes pueden ver los detalles. E incluso ellos plantean algunas ecuaciones, ¿sí?, de cómo reinterpretar estas ideas. En el caso de Smith y Ricardo, la idea un poco era distinta, ¿no? Especialmente Smith. Pero
también Ricardo, ya, pero especialmente Smith. Recuerden ustedes que en la riqueza de las naciones, Smith planteaba que hay un precio de mercado, ese depende de la oferta y la demanda, pero también hay algo llamado el precio natural. El precio natural, en teoría, es ese precio que refleja, y hay una discusión, de hecho, en Smith, porque en Smith hay a veces algunos autores que dicen que hay dos teorías del valor. Una teoría del valor que dice, ok, según Smith, es el trabajo incorporado en las mercancías la que le da valor y el precio natural refleja ese valor. Entonces Smith te habla del precio natural. Este precio natural sería como el precio que rige en el equilibrio. Entonces Smith dice, hay un precio de mercado que depende de la oferta y la demanda, pero hay un precio natural que es el que rige en el equilibrio. Y ahí es donde algunos autores dicen que es donde en Smith aparece una teoría dual del valor. Teoría dual del valor, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, en Smith dice, ok, hay dos opciones. Una opción es que el valor, que en definitiva está medido por el precio natural, depende de cuánto trabajo tiene la mercancía, trabajo requerido para producir la mercancía. O imagínate que esto es, qué sé yo, una silla, una mesa, lo que sea. Esa es mal dibujante. Hagan de cuenta que es una mesa. Entonces, ¿qué pasa? Se requirieron, qué sé yo, 7 horas para producir la mesa. Entonces, en Smith hay fragmentos que algunos autores dicen, dan a entender que el precio natural depende del número de horas requeridas para producir la mesa. Pero hay otra en donde Smith habla más bien de que el precio natural depende del trabajo que se puede adquirir. Trabajo que se puede adquirir. Ya. Ejemplo, si la mesa cuesta o tiene un precio, ¿no? Ya cuando el mercado está en equilibrio, un precio de $10, supongamos. Entonces Smith diría que el valor, ¿sí?, está dado por cuánto trabajo puedes tú adquirir con esos $10. Entonces por eso es que en Smith a veces se discute que hay dos teorías del valor. Ambas de valor-trabajo, ¿no? Pero una es más el trabajo requerido para obtener la mercancía, la otra en cambio es el trabajo que se puede adquirir una vez vendes la mercancía y obtienes un precio. ¿Sí? Entonces aquí tú vas al mercado laboral y dices, bueno, ¿cuánto L puedo adquirir? Y ese L que puedo adquirir es el valor de la mercancía. Nosotros no nos vamos a preocupar en eso. Recuerden que no estamos discutiendo teoría del valor en estos modelos, pero sí la idea de precio natural. Entonces, ¿qué hace Smith? Extiende la idea a la de un salario natural. ¿Sí? Entonces, como que también existiera un salario natural, ¿verdad? Sí, es más o menos lo que está aquí. Pero Smith y Ricardo ya empiezan a admitir que en ese salario natural puede haber elementos históricos y culturales, ¿sí? Y que no empata con el salario de mercado, ¿no? O sea, es como que este salario de equilibrio, el salario natural, se le coge unos componentes históricos y también culturales en el equilibrio. Cosa que difiere con el salario de mercado. Porque entonces, ¿cuál sería el salario de mercado? El salario de mercado sería el que tengas ya en los hechos, ¿no? Digamos, por ejemplo, por encima del equilibrio. Salario de mercado. ¿Sí? Entonces uno podría armarse una modelización, obviamente no vamos a hacer eso, pero si quisiéramos, leyendo a detalle lo que decían Smith y Ricardo sobre el mercado laboral, asumiendo que hay un punto de equilibrio que sería el salario natural, y también hay desequilibrios, ¿no? Donde está el salario de mercado. Perdón. Sí, por favor. ¿Podría decir que Smith y Ricardo ya tenían intuitivamente el concepto de lo que es la teoría subjetiva del valor, trabajo? La teoría subjetiva del valor, y en ese punto diría que más Ricardo, más que Smith y Ricardo. De hecho, Ricardo tiene unos fragmentos de los principios de economía política y tributación, donde él habla, es bien interesante, ¿no? Él habla de, por ejemplo, cómo se define el valor de ciertas obras de arte. ¿Sí? O sea, él dice, a ver, si fuera totalmente cierta la idea, ¿no?, de que el trabajo requerido es el que debería medir el valor de las mercancías, ¿cómo justifico que ciertas obras de arte sean extremadamente caras? Lo discuten los principios de economía política. Y ahí es donde Ricardo da como a entender que no necesariamente en todas las mercancías de trabajo se define el valor. ¿Sí? Entonces, más que decir que aquí está la teoría subjetiva, yo lo que diría es que la teoría del valor de estos autores es más complicada de lo que uno cree. Y puede haber elementos, ¿sí? Pero siendo honestos, hasta en Marx uno puede encontrar elementos subjetivos. Entonces, de hecho, verán, siendo bien honestos,
Ninguno de estos autores dijo que esto era la teoría del valor, ¿no? Veo sus ideas un poco desorganizadas, intuitivas y ya. Esa sería mi respuesta. Entonces, en conclusión, yo diría más Ricardo. Ricardo tiene más elementos de posibles ideas de teoría subjetiva. Smith es más difícil, ¿no? En Smith es más... Ambas teorías del valor trabajo, pero visto de diferentes formas, ¿no? Trabajo que se puede adquirir o trabajo que se puede... o trabajo incorporado en la mercancía. Eso, gracias por la pregunta. Y en general la teoría del valor es bien jodida, ¿no? O sea, no sé si hemos tratado de ni hablar de teoría del valor en este curso, ¿no? Es más por eso, ¿no? Es más porque... Ya vamos a hablar de Marx de una vez también. Eso es más como para una charla con dos cervezas, decía alguien por ahí. No, sí, en efecto, porque discutir la teoría del valor empieza con el concepto de valor mismo. O sea, ¿qué es el valor? ¿Por qué hay que hablar del valor y todo eso, ¿no? Ya vamos a hablar un poco. De paso voy a conectarle con lo de Marx para seguir avanzando. Entonces ya tenemos un poco algunas intuiciones, obviamente hiper resumidas, ¿no? De Malthus, Smith y Ricardo. Hablemos un poco de Marx. En el caso de Marx, el tema salarial, ¿sí? Es, digamos, una combinación, ¿sí? O sea, Marx, casi nada de lo que decía Marx era totalmente nuevo, ¿no? O sea, Marx en esencia recogió un montón de ideas de otros autores, y sobre el salario lo mismo. Pues para Marx, el salario al menos debía recoger, según él, tanto la subsistencia, ¿sí? La subsistencia, claro que Marx hace una distinción, dice que debería recoger la subsistencia individual y también la subsistencia familiar, ¿no? O sea, Marx tenía esta idea de que el salario debe cubrir no solamente a quienes trabajan, sino también a quienes van a reemplazar a sus trabajadores, bajo el principio de que lo más probable es que un hijo de trabajador seguirá siendo trabajador. Pero Marx también dice que además de la subsistencia individual y familiar, hay que cubrir otros factores necesarios para reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, Marx habla de que aquí también deben estar los gastos de capacitación, y el componente que suele ser el más polémico, hay, según Marx, un componente histórico-moral. Si él usa ese término histórico-moral, que como ven, tiene mucha conexión con lo que decían Smith y Ricardo de que el salario natural tiene estos elementos histórico-culturales. Entonces Marx decía que el salario, pero no cualquier salario, sino el salario que realmente cubre el valor de la fuerza de trabajo, que cubre... aquí viene la palabra valor, pero eso mismo estoy un poquito... No estoy muy motivado a entrar mucho en detalle de esto, pero bueno, el que cubre el valor de la fuerza de trabajo. Entonces Marx diría que el salario que cubre el valor de la fuerza de trabajo sería el que cubre al menos estos componentes, que son los necesarios para reproducir la fuerza de trabajo en el tiempo. Así que sería, repito, subsistencia individual y familiar, gastos de capacitación y el componente histórico-moral, que como ven está bastante vinculado a los componentes histórico-culturales que Smith y Ricardo veían en el salario natural. Sí. Ahora, sin embargo, esto es interesante, ¿no? Aquí está lo que les dije ahorita de Marx. Sin embargo, si quieren, este es Marx a la mitad del tomo 1 del Capital. Si es cuando del Capital, más o menos a la mitad del tomo 1 te habla de eso. Pero después, el mismo Marx, más adelante, te dice que el mismo salario depende del ejército de reserva. El ejército laboral de reserva. O sea, los desempleados y subempleados que mencionamos antes. Sí, o sea, desempleo y subempleo. Y que en términos de modelo, esto representaba el modelo de Goodwin. Obviamente simplificado, ¿no? Entonces, bien interesante porque en el mismo Marx, en el mismo tomo 1 del Capital, más o menos la mitad del libro tú puedes ver una teoría del salario mucho más enfocada a cubrir subsistencia, gastos de capacitación, componente histórico-moral, etc. Pero al final del Capital, en cambio, ves a Marx hablando del salario más bien como un resultado de la lucha de clases. ¿Sí? Entonces ahí la discusión es, bueno, ¿con cuál teoría del salario nos quedamos? Algunos podrían decir, por ejemplo, ¿no?, que tal vez lo que Marx podría estar pensando es que el componente histórico-moral es el que fluctúa, pero necesitas un mínimo de subsistencia que se quede fijo. Porque ¿qué pasa si le pagas a los obreros por debajo del mínimo de subsistencia?
A corto plazo puedes, pero a largo plazo no vas a tener quien trabaje después. Sea porque los mismos trabajadores se enferman, o sea porque básicamente no hay quien les reemplace. Pero es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en países como los nuestros sabemos que sí es sostenible pagarles por debajo del mínimo a la gente. O sea, sí es sostenible. Si tienes un ejército de reserva muy grande, tranquilamente puedes pagar por debajo de la subsistencia. Es lo que pasa en países como la India, ¿no? O sea, en la India se pagan unos salarios paupérrimos porque sabes que si se te muere un trabajador consigues otro y se acabó. Sí, y literalmente se muere. O sea, en la India, o en China, bueno, en China menos, ha bajado bastante, pero en la India la gente se muere trabajando. En el sudeste asiático en general también pasa, ¿no? Bastante en algunos países. Pero bueno, el punto, Comas, volviendo a la discusión. Entonces, esta es la idea del salario, ¿no? Como ven, es bien complejo, ¿no? O sea, discutir el tema salarial y el mercado laboral es bien complicado. O sea, si me preguntan, yo personalmente creo que este es donde fallan todos los modelos, ortodoxos y heterodoxos. Por ejemplo, cuando uno hace un modelo de equilibrio general, el mercado laboral es súper mal modelizado. Pésimo. O sea, básicamente, algunos modelos te asumen pleno empleo, otros modelos te asumen simplemente que el desempleo es una variable residual. O, como hace, por ejemplo, Mascolel y compañía, asumen que el trabajo es como otro bien, otro factor de producción más. Hay algunos autores que se alejan de eso, que son ortodoxos, ¿no? O sea, sí hay gente que como que dice, no, pues el mercado laboral es distinto y hay que meter instituciones. Recuerden que Stiglitz, por ejemplo, sí que sea tan heterodoxo, pero Stiglitz ya tiene el modelo, por ejemplo, el modelo que hizo con Shafiro, ¿no? Shafiro-Stiglitz, que es un modelo de desequilibrio donde, bueno, es un modelo de desempleo, debido a que aparece la capacidad de regulación y control, pero es imperfecta, porque es imagina información. Entonces, ¿se han visto el modelo de Shafiro-Stiglitz? Voy a mandarles el artículo. Porque eso es interesante. O sea, es un modelo bueno, no ortodoxo, neo-keynesiano. O sea, Stiglitz, ¿no? O sea, es un modelo al Stiglitz donde uno puede ponerle desempleo. ¿Sí? Y con optimización intertemporal y toda la cosa. O sea, es... De hecho, Stiglitz últimamente le han criticado mucho porque como que Stiglitz le anda haciendo ojitos a los enfoques críticos. En serio, sí, últimamente... Como entre ortodoxos suelen decir, Stiglitz, lee los artículos, pero no le hagas caso en la parte política. Como que está una parte. Sí. Sí, porque alguna vez habló bien de Hugo Chávez y esas cosas, entonces, como que ya le tienen, como que está chochando, o sea, Stiglitz. Pero más allá de eso, compas, lo importante para nosotros es, como ven, el mercado laboral es súper complejo, y si alguien quisiera estudiarlo en verdad, me parece que los clásicos de Marx ofrecen ideas. Ya no digo que sea la teoría perfecta, ni siquiera capaz hay teoría, pero ideas. ¿Ya? Ahora, ya para entrar al modelo, en medio de todo este relajo, ¿qué vamos a hacer? Verán, hay otra cosa. Marx tuvo un debate con Malthus. Bueno, entre comillas debate, ¿no? Marx insultando a Malthus, más o menos. Hay una como contraposición entre Marx y Malthus. Porque como vieron hace unos momentos, habíamos dicho que Malthus le daba mucha importancia al componente demográfico. O sea, el salario afecta a la subsistencia, hay más población, etc. Entonces, para Malthus, el tema de la oferta laboral, el n punto sobre n, es más de tipo demográfico, ¿no? Demográfico. Y el ejemplo era que si el salario es mayor al salario de subsistencia, crece más la población, por tanto tienes más población económicamente activa. Así resumiendo la línea. Y es demográfico. Entonces, Marx, tanto en el tomo 1 del Capital como también en otros textos llamados los Gondris, etcétera, que bueno, no tienen por qué preocuparse de ello. Lo importante es, Marx critica a Malthus argumentando que el comportamiento de la oferta de trabajo no es solo demográfico. Entran otros factores sociales, como por ejemplo la migración, que dijimos hace un rato. Pues pensemos en la PEA de Estados Unidos. Volvamos a hacer el mapita, si no, norte-sur. Aquí está Estados Unidos, ¿no? Y tienes la PEA, la población económicamente activa. ¿Qué pasará con la población económicamente activa? Si tienes un mundo donde Estados Unidos tiene un salario real muy alto y hay migración, ¿qué deberías esperar que pase con la población económicamente activa? Obviamente, ¿no? O sea, los migrantes son fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué argumentaba Marx? Claro, Marx lo dice en otro contexto, ¿no? Él piensa más en trabajadores campo-ciudad, pero da la misma idea. Si estoy en un mundo donde hay otros sectores externos que pueden migrar, entonces la oferta de trabajo no va a depender solo de factores demográficos,
puede depender del hecho de que hay trabajadores de afuera que están entrando a la economía porque son migrantes. Y creo que la idea es bien. Intuitivamente, como que hace sentido, ¿no? Entonces, justo lo que les digo, ¿no? El trabajo migrante puede servir como nueva fuente de trabajo, porque están buscando mejores ingresos. Y de hecho, aprovechando, démosle un poquito de realismo a la clase. ¿Cómo está el tema de migración en Ecuador? Se acordará que hasta no hace mucho era un boom de migrantes, ¿no? Pero ¿cómo está últimamente? Como que el tema se cayó, no sé si se ha fijado. Al menos a nivel mediático, como que el tema... A nivel mediático sí ya pasó. Se apagó, ¿no? Sí. Ahora la pregunta sería... También a nivel de La política de Trump. Claro, las políticas de Trump también, ¿no? Claro, las políticas de Trump, que es uno principal objetivo. Sí, ¿no? Bien endurecidas. Yo personalmente, ¿no? Personalmente he conocido gente que ha viajado a Estados Unidos de forma ilegal. Algunos no han vuelto, otros han vuelto, ya depende, ¿no? Pero el viaje, al menos hasta antes de que cierren la selva, el tapón del Darién, era bastante hostil, ¿sí? Porque básicamente tenían que pasar por Panamá en medio de una selva, literalmente. Entonces era común que la gente en el camino se vaya muriendo. Entonces, ¿qué sucedía? Que muchos muertos quedaban en el camino, porque no había ni siquiera la posibilidad de enterrar a la gente. Un conocido comentaba que en uno de sus viajes muere una señora, porque básicamente la señora no estaba acostumbrada a caminar mucho. Pero ya te imaginas, ¿no? Una señora con sus años, llevando a los guaguas y todo, porque todos iban para Estados Unidos. La dama muere, ¿y qué tocó hacer? Tocó dejar el cadáver ahí. No hubo espacio ni a darle una sepultura, más o menos medio le pusieron a un lado el camino y la gente sigue. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? La gente sigue, o sea, la gente está ahí con sus cosas y todo el mundo quiere seguir. Nadie quiere quedarse porque aparte, ¿qué sucede? Si te quedabas, llegaba la policía o llegaba algún grupo criminal y te cogían, o sea, todo un desastre. Y que también es complicado porque en esa selva ahí tiene mucha propensión a enfermarse de Claro, es que es una selva, o sea, es húmedo, todo. 80, 100 kilómetros. Sí, es una salvajada. Sino que, claro, desde que Panamá reforzó la seguridad de exportación de Estados Unidos, ya se bajó bastante ese paso, ¿no? O sea, ya la gente no va mucho por ahí. Otra salida por El Salvador, o sea, un vuelo a El Salvador y de El Salvador tratar de llegar. Sí. ¿A ustedes no les ha salido en redes sociales las ofertas de viajes? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Aparecen. O sea, aparecen. No, literal, aparecen en redes sociales. Ahí los coyoteros, ahí como que nada. Aparecen también de lavado de dinero, inclusive. ¿Ah? Me parece que de lavado de dinero también. Sí, no, ahorita en redes sociales sale de todo. Sí, o sea, en redes sociales sale de todo. En el mundo real. En el mundo real. No, en serio, depende, creo que también depende qué es el algoritmo de cada uno, ¿no? Yo creo que TikTok escuchó por ahí alguno son economistas y empieza a invitarte a lavar dinero como Puede ser también. Porque la verdad yo no tengo TikTok, pero sí se ve, o sea, en redes sociales se ve que te ofrecen como viajes, ¿no? O sea, vamos, viajemos, confía en nosotros, no sé qué, son en esencia coyoteros, ¿no? Sí. Pero digamos que ahora el camino era más por El Salvador, no sé, como es un vuelo a El Salvador y de El Salvador tratar de llegar. Pero igual, o sea... O por Nicaragua. Eso, por Nicaragua, pero en general Centroamérica es súper difícil, ¿no? O sea, es durísimo, porque en Centroamérica también pasa. Y llegar a México, bueno, es otro tema, porque después de llegar a México, ha habido grupos enteros de migrantes que han sido básicamente secuestrados y utilizados como trabajo esclavo. Sí. Y eso los que han tenido suerte, porque después... Entonces miren, más o menos en esa línea, pero en su época discute Marx el tema. Sí, por eso es que Marx critica a Malthus diciendo reducir el problema de la oferta de trabajo a un tema demográfico es olvidarse que hay todito este contexto. Trabajadores que están migrando, trabajadores que se están muriendo y todo, porque claro, él habla del campo-ciudad, pero en el campo-ciudad del siglo XIX, que también fue una cosa salvaje en Europa. Porque para que haya trabajadores en el campo, ¿qué pasó? Tuvo que hacerse toda una expropiación de territorios. Una persona que habla bastante bien de este tema y la profundiza es Silvia Federici. No sé si le suena a la autora. Justo me acordé, mira. Silvia Federici.
Ella es una de las autoras, digamos, fuertes del feminismo, pero con bastante componente histórico. Entonces ella discute mucho el tema de cómo se da la acumulación originaria y mete un poco esta historia también, ¿no? O sea, entonces es bien interesante, ¿no? Y bueno, también tiene Una, otro. Ah, John, una consulta, o bueno, una cosita un comentario. En ya. cuanto a lo de Malthus, no sé ¿Alguna si, bueno, oferta tal vez? eh, o sea, el tema es que, bueno, Malthus es, bueno, al mínimo en mi universidad fue bastante criticado en cuanto a esta forma de plantear el tema de los salarios, ¿no? Ajá. Debido a esa parte, digámosle, oscura del planteamiento o sea, leyéndolo entre líneas y, bueno, directamente también, eh, básicamente indica que la pobreza es un resultado de una ley natural y que permitir salarios altos, pues, incrementa el problema no necesariamente por el producto del capital, sino directamente por el crecimiento poblacional excesivo de la población. Entonces planteaba esta idea malthusiana de poner un freno al crecimiento mediante un salario de subsistencia mínima, básicamente. No, sí, sí. Matthews, pues, es paradójico, ¿no? Matthews era reverendo, cura religioso. Y cuando uno ve los ensayos de población, no he leído completo los ensayos, ¿no? Pero en fragmentos de los ensayos sobre población de Matthews, ahí uno lee unas cosas que sí son fuertes. O sea, como que Matthews da a entender que si les das mucha plata a los pobres van a tener más hijos. Y va a haber más pobres a largo plazo. Entonces, por eso es que el tema de la subsistencia era jodido, ¿no? Por eso es que cuando Marx discute el tema de Malthus, no lo hace en términos muy amables, ¿no? Recuerden que Marx era bien grosero. O sea, Marx sí les invito a que vean un poco los detalles de esa discusión de Marx sobre Malthus. Pero bueno, volviendo ahora sí al modelo Compass. Miren, toda esta cuestión estarán de acuerdo que está plagada de realismo, ¿no? Especialmente el tema de la migración. Es un tema hiperrealista, ¿no? Te remito a un tema histórico. De hecho, la migración es eso, es un tema histórico. O sea, ¿por qué las poblaciones migran? ¿Y quiénes son los primeros en migrar? ¿Quiénes se quedan? Es eso, es súper fuerte el tema, ¿no? Sin embargo, como buenos economistas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger todo este tema hiper complicado y vamos a reducirlo a una ecuación. Entonces, n puntos sobre n, en vez de ser una variable exógena, vamos a asumir que es una variable endógena. Entonces, verán, esta es la paradoja, esta es la dualidad del economista, ¿no? O sea, y especialmente esto pasa mucho en los heterodoxos, ¿verdad? Los heterodoxos son muy conscientes de estas vainas. Y los ortodoxos también. Sin embargo, queremos representarlo en el modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hipersimplificar toda esta historia súper jodida. Sí, incluso aquí viene el tema de acumulación originaria. Acumulación originaria. Como les digo, ahí sí les recomiendo mucho el tema de Silvia Federici porque acumulación originaria, porque ella logra ver el lado, la acumulación originaria y su lado en términos de género. Uno a veces no lo ve. Porque uno cree que la acumulación originaria es, bueno, desposemos a la gente, se queda sin territorios, tiene que buscar trabajo, pero no es tan simple. Ustedes vean, por ejemplo, qué pasa en el campo ciudad actualmente. Bueno, antes más. ¿Quién sale a trabajar? O sea, tiene connotación de género la cuestión. O sea, ¿quién se queda en la casa? ¿Quién cuida la tierra? ¿Quién trabaja la tierra? O sea, en Ecuador, por ejemplo, los datos dan a ver que la mujer indígena es la más jodida en términos de ingreso laboral. Sí, o sea, yo me acuerdo que hice un estudio junto con unos compas, hicimos un análisis econométrico y lo hicimos por temas generacionales y por grupos étnicos. Resultaba ser que las generaciones más antiguas, si quieren llamarlo así, y las mujeres indígenas de esas generaciones eran las que ganaban los peores ingresos. O sea, uno hacía los mapas de ingreso y veía que quedaba una fondo. Y era básicamente porque, obvio, o sea, la mujer indígena es la que se hace cargo de la tierra y aparte tiene una productividad súper baja si es indígena en la Sierra Central tiene una productividad bajísima y aparte de eso, ¿qué logra? Sacar sus productos a carretera que le compren a lo mismo. O tal vez a veces no sale ni a carretera, medio subsiste y venderá en un mercado popular, etcétera. O sea,
O sea, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, volviendo ahora hacia nuestras ecuaciones. Pues verán, lo que vamos a hacer, compas, es lo que han hecho otros autores, ¿sí? El mismo Blecker y Setterfield. También hay un artículo de un señor que se llama Donald Harris. Sí, no sé si les dejé el enlace por ahí. Pero verán, este señor Harris es interesante porque es el papá de una tal Kamala Harris. No sé si les suena Kamala Harris. Yo no creo que le suene mucho. Fue la que disputó la presidencia con Donald Trump. ¿No? Sí. No tenía nada que hacer, solo me acuerdo. Bueno. En fin, el caso es que este señor Donald Harris, medio marxista, pero era profesor de Stanford. O sea, economista de Stanford y todo, pero se dedicó un tiempo al marxismo y otros temas más, ¿no? Y por eso es medio peleado con la hija, ¿no? O sea, después que a la hija le acusaban de marxista, no, tú marxista, demócratas marxistas y todo, ¿no? Y era porque Donald Harris, el papá, o sea, el economista, pese a ser de Stanford y todo, se mandó algunos modelos marxistas. Él hizo un modelo de sectores, por ejemplo. Y también Harris tiene un modelito en donde usa una ecuación parecida a la que vamos a ver ahorita. Bueno, hay un tal Cajas-Guijarro que se no importa mucho. O sea, lo importante, compas, es cómo queda la ecuación. Verán, vamos a asumir que el n punto sobre n va a ser una función del salario real. Sí, o sea, toda esta historia que he contado es para justificarles. Disculpe que no es un microfundamento, ya, pero por lo menos es una historia, ¿no? Entonces, con esta historia vamos a justificar que la oferta laboral o la oferta de trabajo depende del salario real y la dependencia, para simplificar la historia, vamos a asumir que es lineal. ¿Ya? Eta 0. Entonces, esta es nueva letra griega, disculparán, letra griega eta. Eta 0 más eta 1. Entonces, aquí hay unas opciones. En Blecker y Setterfield, por ejemplo, usan ahí el W, directo, el salario. Sí, entonces, asumen que el salario es el que define cómo crece la oferta de trabajo. La pena. Yo personalmente me adhiero un poco más a Harris. Es decir, esto es más o menos parecido a lo que hace este señor Harris. Más o menos, no es igual, es más o menos. Y vamos a poner aquí mejor la expansión del salario. ¿Sí? O sea, la historia, ¿cuál es? Vamos a asumir que la expansión del salario motiva a aumentar la oferta de trabajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que... ¿Cuál sería la idea? A ver, matemáticamente, ¿qué creen que queremos hacer? ¿Por qué le estoy poniendo W punto sobre W? ¿Qué habría que reemplazar luego? O sea, matemáticamente es para que se complique menos el modelo. Es más fácil ponerle el W punto sobre W. ¿Por qué? ¿Qué era W punto sobre W? En este modelo, a ver, ¿qué era ese W punto sobre W? Es la tasa que sirve de salario real. ¿Cómo iba a crecer el salario real en este modelo? Con la curva de Phillips. Exacto. Entonces, menos rho sub 0 más rho sub 1 phi. Phi es tasa de empleo. Entonces, miren, ¿cuál es la idea de esta ecuación? A simple vista, la oferta de trabajo va a depender de cómo crece el salario real. Pero a la vez el salario real, ¿cómo crece? ¿De qué depende? De la tasa de empleo. Entonces, con esta ecuación tratamos de recoger al mismo tiempo crecimiento salarial y tasa de empleo. Entonces, es como decir a los trabajadores qué les importa, cómo crecen los salarios. Pero a la vez, si crecen los salarios, entonces ¿qué les está importando también? ¿Cómo está la tasa de empleo? ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, tratamos de conectar estas ideas. Entonces, al final nos queda esa ecuación, n punto sobre n, igual eta 0 más eta 1, w punto sobre w, y si reemplazáramos la curva de Phillips sería menos rho sub 0 más rho sub 1 phi. Pero al final, más que el salario realmente que le está motivando a la gente según este modelo, la tasa de empleo. Pero si vemos que es la tasa de empleo, porque con la tasa de empleo motivamos a que cambie el salario real, y cambiando el salario real viene más gente, migrantes. O si quieres, crece la población. O sea, ahí como que queda un poco abierto a que, bueno, si quieren meter temas maltusianos, ponlo. Hay unos autores, hay uno especialmente que se apellida Manfredi. Él tiene un artículo en Metroeconómica. Sí, sí les hablé de Metroeconómica alguna vez, ¿no? Estas revistas heterodoxas. Pero es una revista heterodoxa que está en los rankings ortodoxos también, ¿no? O sea, puesto 300. No es top, pero está. Pero importante, verán, este señor Manfredi tiene una microfundamentación de esto que estamos contando ahorita. Sí, o sea, si uno quisiera meterle más optimización, agentes que maximizan, lo que sea, hay un trabajo de este señor que está haciéndolo así. Hay algunos en realidad, pero este, digamos, es un ejemplo que me acuerdo ahorita.
O sea, en pocas palabras, todas las ecuaciones que usamos podrían microfundamentarse. O sea, no es inviable, sino que el modelo se cargaría mucho más. Pues por el momento no nos vamos a complicar mucho porque al final recuerden cuál es nuestro objetivo. Queríamos ponerle el comportamiento de la oferta de trabajo. Sí, está en el punto sobre n, en esta ecuación que ya de por sí está complicada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir? Que aquí está eta 0 más eta 1, w punto sobre w, y sabemos que el w punto sobre w depende de la curva de filas. Y con eso completamos toda la ecuación. Entonces, en definitiva, ¿qué nomás tiene esa ecuación diferencial? Vamos entonces, a ver, completemos. Entonces, aquí está la ecuación que les he dicho. De hecho, si somos, poniéndonos un poco formales, este eta 1 sería una elasticidad, ¿no? ¿Por qué sería una elasticidad? Porque digo que si, por ejemplo, el salario real crece 1%, ¿cuánto crecería la oferta de trabajo? Ceteris paribus. Eta 1%. Entonces, esta es una forma de poner una ecuación con elasticidades. ¿Sí? Entonces, de hecho, si se ve, hasta podría estimarse econométricamente, ¿no? Obviamente teniendo datos de una metodología. Recuerden que estos modelos pueden estimarse con ARDL, por ejemplo, ¿no? Con modelos autorregresivos de rezago distribuido. Sí, pero bueno, no. Bueno, si un caso quieren ver un ejemplo de una estimación de esto, en el artículo que yo escribí y publiqué, por ahí está el enlace, ahí yo hice una estimación con ARDL. Entonces ahí uno ve que sí parece haber una relación. Al menos una cointegración. O sea, pero bueno, eso es lo demás. Lo importante, compas, entonces es que insertamos esto al modelo. Entonces incorporamos esta. Tienen tanta discusión para más de poner una ecuación. Pero bueno, a ver, pues va el punto sobre n. Y solo por pensar ahorita que se me ocurrió y lo hablamos. ¿Cómo será un modelo micro con coyoteros? Porque podrías poner un agente que escoge entre migrar y no migrar. Migrar tiene riesgos, entonces sería un problema de optimización con riesgo. Habrá el modelo del coyotero. Habrá que desarrollarlo. Piénsenlo, tal vez haya, no sé. Vaya a ser que a alguien se le ocurrió, si no ya tiene tema de tesis. El modelo micro del coyotero. Bueno, joven estudiante de Francis Salvar en la biblioteca. Ups, amaneció muerto. Se subió por el 3 con 30 puñaladas. No, pues que no le ponen nombres, ¿no? O sea, es un modelo micro y es un agente arbitrario. Bueno, compas, entonces, compas, sustituyendo toditos los elementos que hemos conversado, nos queda esta ecuación. Listo. Entonces, miren, esta es la ecuación que finalmente queda. ¿Qué ecuación es? La 46. Bueno, ya, al final hago un resumen de ecuaciones. A ver, compas, entonces, evidentemente está imposible de entender. O sea, ya... Bueno, hace rato mismo Dios ya nos abandonó. O sea, ya... Pero solo intuitivamente, ¿qué variable está ahí? El FIPONTO es la tasa de empleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Esta tasa de empleo de qué depende? ¿Qué factores están metidos en esta ecuación? En palabras nada más, ¿qué factores están metidos? El tema de los sectores, ¿verdad? Los sectores a través de la X. ¿Qué más está metido aquí? Estaba metido el tema salarial, ¿no? A través de la participación salarial. Pero también estaba el tema del N punto sobre N, la migración. Bueno, la oferta de trabajo endógena, si quieren. Oferta de trabajo endógena, o sea, por ejemplo, migración. Y de hecho también en medio de todo esto estaban los equilibrios. Equilibrio en el mercado de bienes. Y así, ¿no? O sea, esa ecuación diferencial recoge todo. Por eso es que yo creo que los modelos no les gusta meter mercado laboral. Porque cuando uno se pone a trabajar mercado laboral, resulta que la cantidad de factores que hay que considerar. Ahora, para completar la idea, ¿qué te hace aquí metiéramos algún tema de instituciones? Por ejemplo, sindicatos diferenciados por sector. Puede ser, ¿no? Diferenciados por sector. Y eso más, todito lo que hemos hecho es sin gobierno.
yo creo que el gobierno sí tiene un impacto importante en los mercados laborales. O sea, un sector público bien grande no puede ofrecer cualquier salario. El gobierno puede estar afectado por ciclos. O sea, sí hay que podríamos irle ampliando, pero ya ahí nomás ya está. A ver, ¿cuáles son las variables aquí? Otra vez, phi. ¿Quieres ver que no aparezca una variable rara? X, sí, X. Sí, ahí está la ecuación. Listo, compas. Entonces es la ecuación. Ya, no vamos a perder más tiempo. Ahí está la ecuación dinámica. Y si esta es la ecuación ordenada por ChatGPT, veamos cómo le dejaba Python. Ahí está la ecuación versión Python, mira. Si ven que es tan grande que ni siquiera me da chance de ponerla en pantalla. Aquí podría venir una pregunta bien práctica. ¿Cómo le saco captura a esto? Otra opción es más bien pedirle que el mismo ChatGPT desarrolle el modelo, darle el notebook y que compare el notebook. Ya más profesionalmente, ¿no? Pero bueno, tal vez hasta ahí alguna pregunta, compas, antes de ya entrar a estudiar el sistema. Sí está más o menos entendido el punto. Todavía hay esa parte de los cambios de acumulación, ¿verdad? El que eso también determina la tasa de ganancia. Y en el bloque lo que ya creamos con todos. A ver, aquí, o sea, en esto el movimiento de capitales. Ajá, el Sí. movimiento de capitales. Sí, también porque la X también es variable. Entonces, o sea, enfocas y con esto entro al sistema. O sea, esto es lo que tenemos. O sea, esto es lo que tenemos. Es un modelo de 3 ecuaciones. ¿Sí? Y en las 3 ecuaciones también está todo, ¿no? O sea, recuerden que el X punto se movía por la cuestión de las tasas de ganancia. Sí, o sea, está todo. Está todo bien. Lo que no está... Subamos el zoom. Lo que no está en el modelo es el desequilibrio. ¿Se acuerdan que podíamos meter desequilibrio? O sea, ¿qué habíamos dicho? O sea, la posibilidad de que el precio relativo... Aquí mismo nomás. O sea, la posibilidad de que el precio relativo sea una función del exceso de demanda. O sea, la diferencia entre la demanda y la oferta, por ejemplo, del mercado de bienes de capital. Entonces, eso sería otra dimensión. Pero si le pongo otra dimensión, ya se han de imaginar que es otra ecuación y se complica más todavía. Listo. A ver, compas, ¿cómo procederían con esto? Digamos que examen, resuelva esto. En Python, obviamente, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Punto de equilibrio primerito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Qué hay que hacer para el equilibrio? Igual ahora hacerlo las derivadas, ¿no? A ver, denme solo un segundo. Voy a hacer otra hoja ya, porque si no aquí mismo todo. Entonces, voy a capturar las 3 ecuaciones. Pero bueno, compas, ya más o menos están viendo lo que implica darle más realismo a un modelo. Lo que ya hemos dicho un montón de veces. Si alguien quiere quitarle algún supuesto, ¿qué toca hacer? Eso, y para verle toda su gloriosa presencia al modelo. Y es economía cerrada. Y es inmobiliario. ¿Vale la pena hacer estas cosas? Disculpen que les pregunto. 8:20. Lo que pasa es que me quedó sonando algo que conversamos el otro día. Se supone que esto es maestría en economía del desarrollo. ¿Vale la pena en una maestría en economía del desarrollo ponerse a hacer esto? Yo creo que más desarrollo fue cuando hablamos del salario que ahorita. ¿Qué opinan? Está de la mano. Va de la mano. Claro, está bien la parte teórica, pero si no entendemos esta otra parte igual. Complementando la teoría, ¿no? Ya. Para ver qué tan realista es. ¿Qué tan realista es? Pero el problema es que cómo evalúo el realismo de esto si esto todavía no tiene que montar supuestos. Pero si no, no son así.
Es interesante, ¿verdad? No tengo respuesta, no, les dejo preguntas que yo mismo tengo, yo no sé la respuesta, pero, por ejemplo, ¿no? Para sacar un modelo de estos, no es anécdota, esto me pasó realmente, o sea, para sacar un modelo de estos no tiene que pasarse encerrado días, aislarse del mundo, olvidarse que tiene familia, por suerte no tengo hijos, porque si tuviera hijos estaría hecho pedazos. No. ¿Quién es este señor que viene a la casa? Ah, Sí, ¿quién es este señor que viene a la casa? claro, ¿quién es este señor que viene una vez al año? Y ni siquiera es Navidad. No, o sea, fuera de jodas, compas, vean, o sea, la pregunta que es, o sea, ¿es preferible hacer un modelo de estos? ¿O es preferible hacer un buen estudio de caso muy realista, por ejemplo, sobre migración? ¿Qué sería más valioso? Esa es mi pregunta, o sea, yo he hecho ambas cosas, por eso les digo. O sea, yo he hecho teoría, pero también he hecho modelos estudios muy aplicados, algunos ni econometría metido. Entonces, no sé, siempre estoy con esa duda. Pero bueno, el caso es que aquí está el modelo. Ya, ahí están Hay unos una cuantos años. pregunta, Por hay una favor, pregunta implícita ahí. ¿cuál? Sí, podemos quedarnos, bueno, no sin desmerecer nada, ¿no? Por si acaso. Podemos quedarnos en estudios específicos de sectores de migración, informalidad, etcétera. Pero Ya. siempre vemos que la principal carencia, pues se puede decir, de Latinoamérica es en cuanto a la macroeconomía importada siempre. O sea, no hay algo realmente nativo de Latinoamérica. Bueno, hay algunos trabajos que se han hecho en Brasil, creo que es al Ajá. respecto, pero no hay un modelo en macro que permita redundando este modelaje de la economía realmente desde nuestra perspectiva específica. Entonces, yo lo vería por ese lado como parte de pronto sale por ahí entre todos las cortes que van, sale alguien que realmente le pegue y bueno, ojalá esperemos. No, Ujú. sí. No, repito, no tengo una respuesta, no. O sea, yo no sé qué es más valioso. O sea, lo que sé es que eso es lo que la vida me ha dado chance de meterme a hacer. Entonces, pero, como les digo, yo también he hecho cosas totalmente empíricas, aplicadas, incluso sin econometría, ¿no? Y ahí viene la discusión, o sea, ¿qué es más valioso? O sea, algo hiper aplicado o algo hiper teórico, sabiendo que sigue siendo teórico, ¿no? O sea, que tiene tantos supuestos que todavía. De hecho, para que sea más latinoamericano, ¿qué le falta a este modelo? Primerito, sector externo. Primerito. O sea, un modelo de sectores sin sector externo extractivista, yo no me lo creo. O sea, necesitaría por lo menos tener un modelo que se vea cómo cambia la dinámica sectorial y el mercado laboral si cambia el precio del petróleo. Y en el mercado laboral de alguna forma introducir el comportamiento heterogéneo que tiene el mercado laboral, son muchísimos mayores. Eso, claro, la heterogeneidad del mercado laboral. Un sector informal, que no es ni productor de bienes de consumo ni de capital capitalista. De hecho, un modelo intenté hacer de tres sectores. Pero ahí tengo los desarrollos. Todavía no han publicado todavía. Pero he intentado hacer un modelo metiendo de otro sector más, ¿no? Que es el sector informal. Entonces, mi punto es ese, compas. Uno quiere seguir haciendo estas vainas, requiere mucho tiempo, requiere a veces encerrarse, olvidarse del mundo. Y no sé si se usa más o menos valioso. A veces pienso que es menos valioso que simplemente salir al mundo y hacer cosas. Por ejemplo, hacer un estudio de casos sobre migración, sector informal, ruralidad. No sé, pero el caso es que ya está aquí el modelo, compas. Y aquí el modelo, quiero sacar el equilibrio, entonces, ¿qué tocaría hacer? Ustedes saben, lo de siempre, ¿no? Igualamos a cero las derivadas y nos quedan tres ecuaciones y ¿cuáles serían las variables? Serían en esencia las tres variables de estado, ¿no? Entonces igualamos a cero las derivadas. Esto ya es. Aunque miren, está interesante, miren. Resulta ser que con un poco de paciencia uno puede resumir el equilibrio en esta ecuación, en estas ecuaciones bien compactas. Compactas entre comillas porque están unas constantes medias poco amigables, ¿no? Pero al final ya saben que esto es Python, ChatGPT, etc. O sea, el punto es encontrar un punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces eso ya no es novedad, aquí están los equilibrios. Y una vez que se encuentre el punto de equilibrio, ¿qué queremos saber? Yo ya hay malas ecuaciones. Voy a ponerle en pantalla este equilibrio de una vez. Sí.
Esto sí es prueba-error, ¿no? O sea, originalmente hagan de cuenta que este punto de equilibrio te sale con toditos estos coeficientes y es uno el que tiene que ver la combinación de coeficientes que le da más sentido a las... Entonces... y otra discusión filosófica, si quieren. ¿Dónde se fue la maldita captura? Otra discusión, otra pregunta filosófica de una vez mientras capturo este modelo, este punto de equilibrio. ¿Es más valioso hacer estos modelos o los modelos ortodoxos? ¿O ninguno? Con decirles que yo he hecho de ambos, ¿no? De hecho, alguna vez publicamos con el Wilson en Economic Modeling un modelo de equilibrio general súper ortodoxo, ¿no? Sobre corrupción. Entonces uno también puede hacer modelos ortodoxos. O sea, ¿qué es lo que vale, no? O sea, un modelo heterodoxo, un modelo ortodoxo. En pandemia no hice ningún modelo, sino que me que estudiar la situación terrible que fue la muerte de un montón de gente y escribí un libro que se llama, un libro sobre la pandemia. Alguna vez escribí sobre la década de cierto gobierno. Y así, ¿no? No hace mucho, hace un par de meses escribí, no, un par de semanas, bueno, ya un mes, escribí sobre el gobierno actual también. O sea, ¿qué mismo es lo que vale? Sí me cachan, ¿no? O sea, ¿qué mismo es lo que vale? Bueno, compas, disculpen la cuestión. El punto es que tengo ese punto de equilibrio. ¿Ese punto en qué región está? ¿Dónde está esto? De nuevo es 3 dimensiones, ¿no? Tendríamos, ¿cuáles son las dimensiones? Tasa de empleo, participación salarial y la otra dimensión, la distribución sectorial del capital, ¿no? Entonces, si ven cómo apareció una nueva dimensión que no teníamos antes. El punto de equilibrio, ¿dónde va a caer? O sea, estos valores estrella. ¿Se acuerdan que eso ya es un punto en el espacio? Que tendría proyecciones en cada plano, ¿no? Ya, entonces estaría un punto en el espacio. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Como este modelo copia aspectos del modelo de Goodwin, nos interesa saber, entre otras cosas, si es o no factible que aparezcan ciclos. ¿Se acuerdan? Ciclos en el espacio. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Ya tenemos el punto de equilibrio. Y si quiero saber lo que pasa alrededor del punto de equilibrio, ¿qué tocaba hacer? Sacar la matriz jacobiana. Entonces ahorita vamos a ver la matriz jacobiana de este modelo. Entonces, de acuerdo, ¿no? Sacas el punto de equilibrio y después del punto de equilibrio sacas la matriz jacobiana para ver qué pasa, ¿no? Ahí está la matriz jacobiana. ¿Qué tal se ve? ¿Amable? ¿No amable? Obviamente esto no les voy a tomar en el examen. Ya está definida fecha de una primera evaluación, ya les avisaré. Pero a ver, compas. Verán, aquí les voy a ser honesto. Ni Python pudo sacar la matriz jacobiana. Sí. En este modelo, sí, de cachas que es la matriz jacobiana de cuál sistema de ecuaciones. Es la matriz jacobiana de este sistema, reemplazada o evaluada en ese punto. Entonces, ¿qué pasó? Ni Python pudo sacar. La verdad es que esta ya la saqué en el matemática, en el Wolfram matemática. Porque ya Python solito, o sea, sí saca, pero saca una grosería que no. Ya esta ChatGPT llega a un punto en que se enredaba. Probablemente, tal vez mi enfoque del uso de la IA no es el mejor, puede también que sea eso. Pero digamos que sabiendo que tenía que preparar la clase, ¿qué hice? Entonces verán, la verdad, solo transcribí la ecuación. Pero aquí en los códigos lo que van a ver es que está ahí está la matriz. Entonces, ¿qué fue lo que le dije a ChatGPT? Ya me fastidié, le di las vueltas, traté de sacarlo. Al final le dije, ¿sabes qué? Coge esta captura y pásame a código. Entonces eso le hice, porque si no... Entonces si ven que aquí está la matriz. Entonces aquí no está el cálculo de la matriz, está la matriz, literal. O sea, ¿yo qué hice? Le di a ChatGPT la matriz, esta matriz aquí en el matemática, y ¿qué le dije a ChatGPT? Pásale a códigos de Python. Ya. Sí, porque ya me fastidié, porque realmente busqué la forma... O sea, verán, la matriz te da. Tienen los códigos. ¿Y qué crees de que los códigos aquí para sacar corrientes? Recuerden que sí tienen. El problema es que la matriz queda tan grande que cuando después le trato de compactar con las zetas, no puedo. Y a veces en vez de compactar la hace todavía más grande. Y después le pido simplifique y se enreda. Entonces, por eso es que mejor ya... Pero ¿qué es lo chévere? Más bien quien pudo fue ChatGPT. O sea, yo le di a ChatGPT el sistema
Sí, o sea, le di a ChatGPT este sistema, le di las ecuaciones para verificar y pudo sacar la matriz jacobiana. Entonces, si están en algún día, no sé cuándo les toque hacer esto, ojalá nunca, pero si alguna vez les toca hacer un modelo para graduarse o algo, con excepción. En ese caso, compas, ChatGPT ya lo hace. O sea, es lo chévere. O sea, ChatGPT está al nivel de matemática. Sí, o sea, cuando yo saqué esto no había ChatGPT todavía, así como... Qué bueno. Bueno, compas, ya. Luego de sacar la matriz jacobiana, ¿qué había que hacer? He hecho otra filosofada sobre la matriz jacobiana. A ver, ¿dónde le pongo? Quiero copiarle, pero en pequeño nomás. Ahí está. Ya, ahí está la matriz jacobiana, ¿no? En pequeño. Entonces recuerden, compas, ustedes ya no tienen por qué sacar esto a mano, ya ni siquiera en Python. O sea, esto ya es ChatGPT. Le das el sistema bien armado y con el sistema le puedes pedir a ChatGPT sacar la matriz jacobiana. Y si quieres verificar mismo que esté bien, puedes usar un software ya más específico como el matemático. El matemático usualmente se usa para hacer modelos en física. O sea, ya matemática es palabras mayores. Entonces, con el matemática está más que verificada que esa es la matriz. Sí, o sea, ya en modelos grandes, Python, a menos que quieran aprender Python, sino que ya hacerle en Colab ya se hace bien difícil, porque si hay un Python que se trata de parecer al matemático, para hacer el acceso libre. Ya les voy a pasar un enlace. Pero ese ya es otra plataforma, ya no podemos usar en Google Colab porque tú que instalar y todo, ya es más pesado. Pero bueno, como es lo importante, tenemos la matriz jacobiana, ¿verdad? ¿Qué tocaba hacer luego? Sacar el polinomio característico, sacar los valores propios, cosa que no se suele hacer, sino más bien analizar los coeficientes del polinomio característico, ¿verdad? Y después aparecían algunas condiciones. Entonces, verán, esto no les voy a tomar, por eso es que le paso rápido. Solo quiero hacer un resumen para que... O sea, lo que tal vez les puedo evaluar es que sepan el procedimiento en general, no las condiciones específicas, pero sí... cosa que sepas qué preguntarle a la IA. Sí, porque a la IA le puedes dar el modelo y después de que tienes el modelo, ¿qué debes preguntarle? O sea, ¿cuál es el prompt? Eso es lo que me interesa más. Ya los detalles ya... Entonces, verán. Esto de acá. Ya hablamos alguna vez de esto, pero vuelvo a enfatizar, ¿no? Lo que tienes que mencionar es esto, los criterios de Routh-Hurwitz. Esa es la pieza clara. Cuando tú tienes modelos de estos, quieres saber primerito si el equilibrio es estable, ¿sí? Recuerden que estable significaría que las trayectorias convergen al punto, ¿no? Entonces, si quieres saber estabilidad, esto es para cualquier modelo, 3 dimensiones, 4, lo que sea. Entonces, primerito vas a las condiciones de Routh-Hurwitz. Son unas condiciones que te permiten saber si el punto es estable o cuándo es estable. Entonces, en vez de ponerte a hacer la matemática tú mismo, coges, le das el modelo a ChatGPT o a cualquier IA, ¿de acuerdo? Y le pides que analice las condiciones de Routh-Hurwitz. Entonces, la inteligencia artificial las va a analizar y te va a arrojar ya el resultado. Entonces, ya no tienes que estar preocupando de todo hacer a mano, sino que tienes que saber qué es lo que le debes preguntar. O sea, es eso lo que le tienes que preguntar. Y ChatGPT hace súper bien el trabajo. Ya, ahorita sí. Hace un año era un desastre para que también te arrojaba, tocaba volver a ver los signos, todo. En cambio, ahora ya. Y seguro que de aquí a un año más ya va a ser casi que perfecto, pero les estoy diciendo la versión pagada, obviamente. Entonces, las condiciones de Routh-Hurwitz para un sistema de 3 dimensiones, esto de acá no hace falta que se sepan ya, pero es solo para recordar, ¿verdad? Pero recuerden que tenemos un polinomio de grado 3, entonces tienes lambda al cubo más a1 lambda al cuadrado más a2 lambda más a3, es el polinomio característico. De aquí te van a salir 3 valores propios. Entonces, para que exista estabilidad, las condiciones de Routh-Hurwitz dicen que necesitas que todos los coeficientes sean positivos, a1, a2 y a3. Y aparte necesitas que A1 por A2 sea mayor que A3. Hay detrás una teoría, o sea, que justifica esas condiciones, no nos vamos a meter en eso. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante no es tanto saber las condiciones, repito, ChatGPT las saca, sino más bien ver qué resultado económico puedes sacar desde estas condiciones. ¿Sí?
Eso primero. Entonces aquí pueden ver que así está, A1, A2, A3. Aquí les llamé B a un término que es igual a, pues a ver, en vez de ponerle A1, A2, A3, para que empate con lo que está en el notebook, les llamé B a esto, ¿no? B igual A1, A2 menos A3 y eso tiene que ser positivo. ¿Ya? Entonces básicamente tienes que verificar que A1, A2, A3 y este coeficiente B sean positivos. Y si quieres ver la posibilidad de ciclos, necesitas que A1, A2 y A3 sean positivos y que este B sea igual a 0. O sea, si B es igual a 0, hay la posibilidad de ciclos. ¿Ya? ¿Por qué pasaba eso? Una hojita más en limpio, porque si no está mucho desastre. Ya, entonces recuerden, ¿no? Polinomio característico, lambda al cubo más A1, lambda al cuadrado más A2 lambda más A3. Si lo igualo a 0, con eso puedo sacar los valores propios, pero es más fácil ver los coeficientes. Entonces, si tú verificas que A1, A2 y A3 son positivos, y verificas que creas un B igual a A1 por A2 menos A3 y es igual a 0, entonces lo que pasaba aquí es que tienes un lambda 1 que tiene negativo, va a ser un real negativo. Es clave que sea negativo. Siempre que vean sistemas dinámicos, los lambdas negativos dicen que hay una forma de estabilidad. Y el lambda 2, lambda 3 sería el elemento de los imaginarios. Recuerden siempre que si tienes lambdas imaginarios, eso provoca que aparezcan los ciclos. Entonces ya en la práctica lo que hay que hacer es tratar de encontrar alguna condición, algún parámetro, algún elemento del modelo que provoque estos resultados. Bueno, si quieres, todavía siendo más sintético, en vez de todo esto, puedes pedirle que busque una posible bifurcación de Hopf. Hopf. Ya, de estas ya hemos hablado antes. Pues la idea es que la bifurcación de Hopf va a surgir cuando pase todo esto, ¿no? Pero hay que saber qué parámetro provoca que esto pase. Con decirles que la IA es tan potente que encuentra el parámetro, porque si ven que al ojo está un poco difícil, ¿no? O sea, ¿cuál de todos los parámetros que están aquí es el que provoca que aparezcan los ciclos? O sea, el que provoca que pase todito esto. Ya toca hablar así. En mi época tocaba hacer al ojo. Entonces uno cogía y probaba y decía, ¿será este parámetro? No es. ¿Es este parámetro? No es. Y pasabas días probando esta vaina. Ahora ChatGPT de golpe te hace el análisis y te encuentra el parámetro. El parámetro es ese omega. ¿Qué es ese omega? Entonces este es el parámetro. O sea, en pocas palabras, le dimos a la inteligencia artificial el modelo, buscó y encontró y dijo, ah, mira, este parámetro cumple todas estas condiciones, cuando el parámetro es igual a este valor. Las z son constantes, ni se preocupen, ya, todo es constante. Lo importante es el parámetro. ¿De dónde salió ese parámetro? Recordemos que el parámetro venía de la ecuación K2 sobre K1 punto, K2 punto sobre K2 menos K1 punto sobre K1 igual a omega R2 menos R1. Pues más importante que saberse las condiciones, más importante que las constantes, más importante que las ecuaciones, todo, es entender que encuentra la IA. La IA te va a decir, aquí hay un parámetro que puede provocar que aparezcan los ciclos. ¿Y qué es ese parámetro? Es este omega que aparecía en esta ecuación. ¿Qué significa el omega? Eso sí podríamos interpretar. ¿Qué es el omega? ¿Qué está midiendo el omega? Exacto. O sea, el omega me decía la diferencial salarial, digamos, de R2 mayor a R1, ¿sí? Provocaba ¿qué cosa? Que el capital en el sector 2 crezca más que en el sector 1. Es decir, el omega me está diciendo la sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad del movimiento de capitales a las diferenciales en tasas de ganancia. A las diferenciales en R. No. O sea, en pocas palabras, este modelo que está diciendo, si los capitalistas son más sensibles a la diferencial en las tasas de ganancias sectoriales y deciden mover más capital en un sector o en otro, pueden afectar a los ciclos económicos. Ese es más o menos el mensaje del modelo.
Lo más potente es que la IA también te hace la interpretación. O sea, tú cuando le dices, ok, ¿qué encontraste? Si es que no sabes o estás perdido, le dices, a ver, interpreta económicamente y también te da la interpretación económica. Todo te va a salir siempre y cuando le armes bien el modelo al inicio. ¿Sí? Entonces, por eso es que incluso no sé qué mandarles de trabajo, talleres, cosas, porque a veces los talleres son una mentira. O sea, todo hacen con IA. Sí, para que estar perdiendo el tiempo. Pues miren, este está compacto, ¿no? Miren cómo les saco Python. Eso es lo que saco Python, ¿no? Qué lujo, ¿no? Hasta acá es. Hasta por acá es. Ahí. Ahí. Pues verán, para darles una idea de cómo sacó, no, obviamente. La idea. Lo que Python hace, o lo que uno le pide en Python, es que resuelva esta ecuación. Tiene que quedar una ecuación igual a 0, ¿no? Resuelva la ecuación, pero hay que saber qué variable es la que tiene que despejar. Esa es la parte. Pero bueno, el caso es que, ¿cómo podemos verificar eso? Con simulaciones. Ahora sí viene la parte chévere, ¿ya? Entonces, según la teoría, según la matemática, según la demostración, cuán sensibles sean los capitalistas al movimiento, a los diferenciales en tasas de ganancia, afecta a los ciclos. Pues veamos si es cierto. Pues para eso vamos a hacer una simulación. Aquí están los parámetros. Los parámetros que voy a usar, compas, son una variante del artículo que publiqué. ¿Sí? Entonces, si quieren ver los detalles, algunos parámetros fueron estimados con econometría. Ahí en el artículo están los detalles, si es que desean verlo, si no, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usar estos datos para simular el modelo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a reemplazar los parámetros. Y con esos parámetros cargamos todo, ¿no? Ya no quiero perder mucho más tiempo. Ustedes pueden ver los detalles. Miren, con esos parámetros me quedan estos valores propios de la matriz jacobiana. Entonces, ahí uno puede verificar que queda un componente, ¿sí? Un componente negativo, el primero. Aquí ven que está 10 a la menos 65, es por temas de precisión, ¿no? La realidad es 0. ¿Ya? Entonces, un componente negativo y dos componentes puramente imaginarios. La parte real está multiplicada por 10 a la menos 18, o sea, es numéricamente 0. Solo que es tema de precisión nada más. Pero bueno, veamos la simulación. Ahí está el espacio de fase entre los términos que decíamos. Ahí está el modelo, compas. Todo lo que hemos hecho para más de ver un ciclo. Ahí está. Ya, ahí está el ciclo, compas. Este ciclo surge cuando el omega toma un valor crítico. El valor crítico es justo el que está aquí. Sí, obviamente reemplazando por valores los parámetros. Los numeritos te sale un valor crítico y resulta ser que cuando aplicas ese valor crítico te sale el ciclo. Sí, hay que bajarle más el zoom. Ya. Quiero que se vea más. Más. Ya mismo acabamos. Eso ahí, mucho. Ya. Listo, compas. Entonces ahí está el ciclo con el omega que está ahí, ¿verdad? O sea, en el mundo en 3 dimensiones que decíamos hay un punto de equilibrio. Y entonces que estamos encontrando que alrededor del punto de equilibrio tienes un punto inicial, ¿verdad? Y con ese punto inicial, ¿qué sucede? De a poco te vas moviendo y quedas atrapado en el ciclo. Y es lo que más o menos podríamos dibujar dibujando aquí también. Tienes un punto inicial y te quedas atrapado en el ciclo. ¿Ya? Pero es un ciclo en 3 dimensiones, ¿no? Es un ciclo que está tomando en cuenta también la composición sectorial del capital. Y lo que llama la atención, digamos que los capitalistas fueran más sensibles. Hablemos si la intuición económica les da compras para esto. O nos da, también estoy fundido. Si los capitalistas fueran más sensibles a los diferenciales de rentabilidad, ¿qué debería pasar con el ciclo? ¿Se estabiliza o se desestabiliza? O sea, ¿qué tal si los capitalistas ven una diferencial salarial y se lanzan de inmediato a invertir en el sector más rentable? ¿Qué esperaríamos que pase con las oscilaciones?
A ver, ¿qué les dice la inducción económica? A ver, en efectos del modelo, ¿qué tocaría hacer con el omega si son más sensibles? ¿Aumentarlo o disminuirlo? Cuando es bajo es inestable, pero si es que es alto, creo que... Ya, cuando es bajo es inestable. Ya, usualmente funciona, pero ahorita no quiere funcionar. Ni estable ni inestable, simplemente no funciona. Maravilloso. Dejen volver a cargar. Sí funciona en sus compus. Por falta de verificar. Debería. Ya le volví a cargar. A ver. Sí, funciona. Sí funciona, ¿no? O sea, cuando le bajan el omega es más inestable. Y cuando le suban debería ser más estable. Aquí murió el internet, pero... Ay, a ver, vemos. ¿A qué me refiero? Bajemos el omega. Ya, ¿reaccionas? No reaccionas. Mi pantalla acá no quiere reaccionar. Ya, pues reacciona. ¿Seguro sí está reaccionando en sus fondos? Sí, reacciona. ¿Pero la versión en línea o La versión en línea. Sí. Creo que ya se movió. A ver, cuéntenme ustedes entonces. Bajándole, ¿qué pasa con el modelo? Ahora voy a copiarme. Ah, ya reaccionó, sí, ya con rezago. Ya. Verán, primero, ¿no? Si ustedes le amplían, eso, ya respondió. Disculpe, ya. A ver, disculpen, no sé qué le pasó a la pantalla. Pues bien, cuando ustedes le amplían al omega, se estabiliza. Sí, o sea, este es un ciclo estable. Ya, se me voy a llevar esto. Sí, ¿por qué digo que es estable? Ese sería el caso estable, ¿no? Entonces, este de acá sería el caso estable. Es estable cuando sube esta sensibilidad, cuando sube este omega, o sea, la respuesta de los capitalistas. Intuitivamente la idea es esta, ¿no? O sea, imaginen que los capitalistas ven que hay diferencial salarial y responden de inmediato. No le dan mucha chance que haya fluctuaciones. ¿Sí? Es como quien dice, hay menos rigidez en el mercado, porque los capitalistas pueden mover los capitales mucho más fácil. Entonces, como que reaccionan más rápido y la reacción más rápido permite que los ciclos se vayan suavizando. ¿Ya? Entonces, por lógica, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si los capitalistas tuvieran menos posibilidades de mover el capital, si fuera más trabado. Ahí, en cambio, los ciclos se vuelven más inestables. Entonces, bien, o sea, le reducimos la capacidad de mover capital y el ciclo, aquí todavía es estable, pero va perdiendo estabilidad. Vamos un poquito más. Ya, a ver ahí. Y ya, ahí muere. Ya. La pantalla. Voy a dibujarle yo mismo. Ya, hay mucho acá. Que la puedo ponerle justo en el... Bueno, ya. Mejor le dibujo ya, para no perder tiempo, porque ya casi acabamos. Entonces, verán, la próxima clase le hemos de ver con más calma, ¿no? Pero quiero dejar al menos dibujando los casos. Igual ya le voy a ajustar para que no se... Ya. Bueno, este último no hace falta. Ya, este sí. Entonces verán, vuelvo a cargarle, ¿no? Más fácil. ¿Se podría decir que ese estable simula al solo básico? ¿Verdad? Que simula al solo básico, o sea, como que... ¿Cómo? Como ya solo iría la rentabilidad a un solo sector. No es que va a un solo sector, siempre va a ambos. Pero en el tiempo no iría solo a uno. No, siempre va a ambos sectores. O sea, más bien... Estoy mal, estoy cansado, haciendo tonterías. Es buena observación. Ya. Pues verán, estoy acabando nada más. Entonces miren, si el omega crece, es estable, pero en vez de crecer le voy a poner de esta otra forma, ya para acabar. Entonces voy a poner que si el omega es mayor al omega crítico, que le voy a llamar omega H. H es por lo de bifurcación Hopper. En cambio, si el omega le iguala a este omega crítico, le surge
el equilibrio, o bueno, el ciclo, ¿no? El ciclo ahí que queda con amplitud constante, ¿no? O sea, se queda el ciclo así. Ya. Y el que quería verle, pero bueno, la próxima clase le hemos de ver mejor. ¿Cómo queda en el caso en donde el omega es menor? El omega H. Ya, ahorita solo por acabar la clase le hago un poco el apuro. La próxima retomamos desde aquí. Pues, ¿qué pasaría en ese caso? Entonces, miren, una alta sensibilidad. Los capitalistas no es que invierten en un solo sector, sino que más rápido reaccionan a la diferencia salarial, nada más. Sí, o sea, más rápido, o sea, es como quien dice, ejemplo, ¿no? Invierten con más fuerza en el sector 2, pero siguen invirtiendo también en el 1, sino que en el 1, digamos, invierte 1% y en el 2, 8%. O sea, súper rápida la reacción en el sector 2. En cambio, ¿qué está pasando acá? Acá es como que se nivelan, ¿no? Crecen al mismo ritmo en ambos. Y en cambio, ¿qué sucede si es que vuelves al revés? Se demoran más los capitalistas. Ahí lo que va a suceder es que deben surgir las espirales inestables, ¿no? O sea, más o menos el mensaje que me está dando el modelo, y la próxima clase desde aquí retomamos para ya cerrar el tema, es que en un mundo donde hay más dificultad para que los capitalistas muevan el capital entre sector 1 y sector 2, los ciclos tienden a volverse más inestables. Y es como que las crisis, si quisiéramos usar ese término, se vuelven más graves. ¿Sí? Entonces, para los capitalistas, para el mundo capitalista, es más adecuado dejar que se muevan los capitales. Obviamente, repito, para ellos, para sus intereses. No digo que esto sea bueno o malo, digo eso. Para intereses de que el ciclo no se desestabilice. Ok, compas, entonces con eso acabo. La próxima clase retomamos este tema, le mejoramos un poco la explicación, le voy a arreglar los controladores para que se vea en pantalla el caso inestable. Y luego seguimos porque hay que ver unas extensiones del modelo adicionales, ¿eh? Pero ahí quedamos, compas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Se dan un vistazo al notebook porque le hice algunas actualizaciones, compas. Listo. Compas virtuales, tal vez alguna duda, pregunta, comentario.